Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero bueno, método. ¿Qué método vamos a utilizar ¿Qué hoy? método vamos a utilizar ¿El hoy? método Gronholm? ¿Winger? O el método Kinder. Interruptus, coitus. A ver, cariño, ¿qué tal, Verónica? Bueno, ¿cómo estás? Ay, Mari, tantas cosas y ninguna, no sé cómo decírtelo. ¿Pero tú estás influyendo o estás fluyendo? Que es la pregunta base. Pues mira, he criticado mucho el fluir, Hombre, eso Muchísimo. siempre es muy criticable. pero estoy fluyendo, Cari. ¿Estás fluyendo? Sí, te amo fuerte. Yo estoy He descubierto el fluir y ahora ya no quiero dejar de Yo fluir. estoy influyendo también, y fluyendo, y sobre todo estoy insuflando. Así estoy. Esto es lo que hay. Ya, Cari, es que tú siempre tienes que ser distinto. No, hombre, yo siempre, tú sabes que soy Diferentes especial, cosas que te gusta a importante. ti, no pasa nada. Yo te quiero igual. ¿Qué va a pasar? Pues si se llama así nuestro programa y no pasa Y nada. no pasa nada. Que tenemos no una pasa imagen nada. renovada, no sé si la habéis visto, queridos. Menos queridas, mal que nos han hecho una foto en la que salimos guapérrimes. telespectadoras. Telespectadores, nunca sabréis Hombre, cómo es por nuestro favor, aspecto real. Nif, que ha sido la Nif. que ha sido la persona que nos ha hecho la foto, por favor. Te amamos. O sea, nos lo pasamos tan bien. Es que fue muy divertido. No os podía hacer una idea. Yo he entendido, porque no soy actora, pero pretendo serlo en algún momento, he vivido la experiencia de la dirección de actrices. Es que eso ha sido emocionantísimo. Pon esta cara y yo pongo esta cara. Además lo hace Pon muy la otra bien, cara. la Vero. Y le pongo otra cara. Sin 5 años de escuela. Es que no hace falta. Yo ya lo he dicho muchas veces. Sé que os gastáis los dineros para nada. Estáis muy malamente. Estoy gastando los dinero. Pero Vero, vamos al grano, cariño. Céntrate, Cari. Céntrate, Vero, ya estás bien, por favor. Que estamos muy fluyendo y no estamos Y es que, influyendo. claro, Esas son las ¿qué te consecuencias pasa? de Por fluir. eso no Es se que, puede claro, fluir. Venga, vamos a fluir ahora. ¿De Que se qué puede se- hacer todo en esta vida. Es con Fluir método. es fluir. ¿De qué vamos a hablar hoy, Verónica? Cuéntanos, por favor. Pues un temazo, como siempre. que no, Nos metemos en una general que nos gusta muchísimo. Nos encanta. Entonces, nosotras queríamos hablar de la LGTBIQ-fobia en las aulas, ¿no? Eso es lo que queríamos hablar nosotras. Pero en verdad vamos a hablar de las series con personajes LGTBIQ que marcaron nuestra adolescencia Por supuesto. y vida en nuestras aulas. Sí, querida amiga telespectadora, lo has adivinado, porque has estado siguiéndonos en nuestro WhatsApp. Uy, en nuestro WhatsApp. También. También Nos ha perseguido en por nuestro ahí. Instagram, que has visto como unas cosas de unas pistas. Era eso. Era eso. Arroba la Verónica Antonia, por si no lo sabéis. Por Ahí si lo acaso dejo. ya, bueno. Pues eso, que nosotros vamos a hablar de eso. O sea, que en verdad lo que vamos a hablar es de eso, de LGTBIQ plus fobia en las aulas, pero de una manera muy loca y enredada, para que no os enteréis de nada y os enteréis de todo a la vez. Con la cara. Con la cara. Que lo he puesto en el guión con la cara. Lo pone, está escrito en mayúscula, Con porque la es cara. como grita. Así que, Vero, cuéntanos, así como va a empezar. Cuéntanos tu experiencia propiamente tuya, de ti, sobre la educación LGTBIQ+, y sexual, todo así junto. Vamos a seguir haciendo lo del LGTBIQ+, Plus trabándonos todo el rato. Porque sé que hay gente que le jode. Mira, LGTBIQ+, plus. y todes. Eso jode a mucha gente. Eso hay que decirlo. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Qué ha sido tu experiencia cuando tú eras joven? Yo qué sé, a mí me da mucha tristeza. Lo pienso y ¿La digo, voy a juventud hablarlo o- dignamente. Pero es que me da mucha pena, muchísima pena. Porque, claro, luego digo, ¿cómo no va a estar, hija mía? Pues muy bien que está, la Hombre, verdad. Demasiado. Y me sabe bien que tiene un podcast y para hablar de tus cosas, porque, hija mía, si no, ¿sabes? Se te ha ido la olla. Pues mira, a ver. Yo es que cuando me empecé a pensar que así como educación, ya pensé educación sexual, emocional, homofobia, valores, algo, Sí. algo, y dije, no encuentro nada en mi cerebro, No ha en venido. mi cuerpo, tampoco encuentro nada. No, nunca. Entonces también hablando con una amiga mía del instituto y tal, dice, yo recuerdo que nos dieron una charla así como muy fugaz sobre educación sexual, pero rollo anticonceptivo, es decir, para meternos miedo, para que nos folléis sin Eso es muy protección, importante. porque si ya tenemos miedo Sexo de y follar, miedo es lo que más nos gusta. ya que no sabemos lo que era, ni siquiera sabemos lo que era follar, y nos dicen que no que lo hagamos bien cuando no sabemos ni lo que es exactamente. No nos lo explican, Cuando pero crees nos que dicen- te da un beso y te quedas embarazada, ¿me entiendes? Exactamente. Con una cigüeña pasando por tu cabeza. Con la paloma, o sea, cuidado, la ¿También? religión católica, pues dice tu mierda, es que no puedo ni mirar A a ver si va a alguien. venir la paloma y viene con la cigüeña después. Es que si me miro muy fuerte como una bollera, me quedo embarazada. Anda.
Sí, tía, muy fuerte. tú. Entonces, pues en esa tesitura yo pensaba, digo, ¿cómo me ha influido a mí esa ausencia de cosas? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo he vivido yo? Entonces, yo he hecho un texto que está muy bien, que dice así. Dice, Cuéntanos. lo que no está representado no existe. Exactamente. Que también me explica mucho de mi mundo de bollera, también lo digo. Sí. Lo que no existe no puede ni siquiera llegar a pensarse. Y si en algún momento llega a pensarse fugazmente Sí. y nunca se expresa, son solo pensamientos difusos que nunca adquirirán el peso de la palabra y siempre estarán a merced del autoengaño, cariño. Y eso no lo ha escrito ningún señor de estos así importante. Lo ha escrito la Vero. Una señora Que importante. es una señora muy importantísima. Mucho importante, la más Hombre, importante que muchísimo más importante que muchos de esos. Que Foucault, igual, más o menos, La gentuza posiblemente. ya. Venga ya. No, a Foucault lo queremos. Lo queremos. Que mi relación está en riesgo, ¿me entiendes? Si yo digo que odio a ese hombre. Yo no he dicho que lo odie, yo he dicho que es un señor que dice cosas muy importantes. A veces un señor, sí. Ahí lo dejo. No pasa nada. Que no pasa nada, ¿ves? Yo qué sé, hay cosas peores. Son otra época. Pero aquí yo lo que quiero saber es que nos cuentes una anécdota que tú has puesto aquí que a mí me hace mucha gracia. Pues claro, entonces, toda esta cosa así como poética Sí. viene a concretarse en una vez que yo tenía 15 años, Sí. en el pueblo, sin internet, entenderme. Yo soy una señora, no en pueblo, sin internet, sin ninguna referencia Todo. homosexual de nadie. Con muchos Solo había cerdos una portera de comiendo bellota. discoteca que era rara, pero rara es rara. Rara no es bollera. No. No. Entonces, yo teníamos el trío clásico de películas: Ghost, Dirty Dancing y Pretty Woman. Que no nos falten nunca. Que no nos falten nunca, grabar en VHS y viéndola ahí a hierro, en Siempre. bucle, todo el rato. Entonces, a mí la que más me gustaba era Pretty Woman. Vale, vamos más tóxicos, venga, vamos. ¿Por qué ¿Qué no? más da? ¿Por qué no? Y yo digo lo que pensé y dije, a mí es que Richard ese, que esté ahí, que no está ahí, me da un poco como lo mismo, ¿no? A mí lo que me gusta muchísimo ver es a Julia Roberts todo el rato. Con su pero para acá, pero para allá, pero para acá. Como a pero para allá. todas. ¿Cómo no te va a gustar la Julia Roberts? Vamos a Es ver, que vamos no te va a En gustar. Pretty Woman. En Pretty Woman. Luego que me digas en otra, pero en Pretty Woman, ¿cómo no te va a gustar? ¿Quién ¿Cómo no te va a gustar? Un batisterio romano. Y un Así. rizo. Y un rizo pelirrojo. ¿Esto qué es? Es que eso, Hombre, las dos cosas son compatibles. Eso es siempre. Entonces, hubo un pensamiento que me cruzó por el cerebro Sí. que dije, pero vamos a ver, ¿a mí me gusta Julia Roberts o yo quiero ser como Julia Roberts? Y Ese pensamiento también lo pensé. me entró yo. como un agobio y dije, no, por favor, yo quiero ser como Julia Roberts, yo quiero ser como Julia Roberts. Yo A también mí pensé lo gustarme, mismo. ¿qué significa? Y muy mal, porque nos gustaba Julia Roberts. Sí, es verdad. Y entonces, yo lo que... eso se perpetuó durante un tiempo que dije, ¿cuándo te diste tu cuenta que era bollera? Digo, pues muy tarde, porque Ya. no le daba peso a ese tipo de pensamientos que pasaban, que es que ni siquiera los compartían. Si tú no compartes ni Porque no siquiera eso, existían, porque no se nombraban tampoco. claro, ni se nombraba ni nada. Y entonces es muy fácil autoengañarte en esa Ya. tesitura, porque el follón es tan gordo que dices, mira, yo que además soy de no meter follones así, ahora un follón, uy, qué pereza, Con la mucho cara. lío. Dije, pues ya está, yo quiero ser como Julia Roberts y así todo está muy bien y el orden establecido se recupera y la normatividad vuelve a su... y para adelante. Pues mira, yo te voy a ¿Qué te contar. parece? ¿Qué te parece? Me parece pues, triste, la verdad. Hay Quiero mucha decirte, tristeza. no te voy a, No te voy a engañar, No te voy a animar a una historia que es un drama, ¿me entiendes? Que es un drama. No vamos a hacer Es un comedia drama. de eso. Es un drama. O sí. O sí. Yo, mira, fue muy guay, en verdad, porque, bueno, nosotros tampoco tuvimos como charlas y, bueno, yo nací en el 86, entonces, claro, evidentemente nací en plena crisis del SIDA, o sea, eso es así. Entonces, eso determinó el sexo en mi generación, o sea, el entender el sexo de una manera, y también determinó, bueno, ya si el sexo lo determinó así en general, imaginaros el sexo homosexual. O sea, entonces, mi primera... Bueno, eso luego lo diré, voy a hablar primero de la anécdota. Lo que pasó fue... mi descubrimiento, mi cosa en clase no vino de ninguna gente que viniera a dar charlas. Estaba yo en sexto de primaria. Ajá. No, en primero de eso, perdón. Que yo fue porque nuestra profesora, Gloria de inglés, que era maravillosa, era una señora hippie, yo me encantaba porque ella era una persona muy inventadísima, que iba como siempre vestida muy rara, pues bueno, no muy rara realmente, sino iba vestida como le salía del coño, cosa que las demás pues no. Pues ella paró la clase de inglés porque hubo como un momento medio violento en el que me estaban insultando, qué novedad, Dios mío, haciéndome bullying y tal, y ella paró la clase y nos habló de su bisexualidad, de la libertad a elegir, de que ella ha sido la más rebelde en su época, de no silenciar a nadie ni silenciarte a ti misma, de expresar tu opinión con tus padres, de poder estar en desacuerdo con ellos. O sea, todo eso paró y luego nos hizo un ejercicio que yo eso siempre me acordaré porque
uno de los alumnos dijo, si yo tuviera un hijo marica, yo lo encerrara en una habitación, esto así literal, como lo estoy contando, yo lo encerrara en una habitación, le pegaba una paliza y hasta que no se le quitara, no lo dejaba salir. Claro, eso está ¿Vale? muy bien. Eso está Entonces, claro, perfecto. tú, como alumno marica, te enfrentas a que un compañero tuyo esté diciendo eso. Quiere decir que de ti piensa que te debería de pegar una paliza, ¿no? Lo entendemos así por... Entonces, claro, ella hizo un ejercicio muy guay, que era, ¿no? Puso a 2 chicos y a 2 chicas frente a la clase y le cerró los ojos, se le tapó los ojos. Entonces, luego pasamos un chico y una chica y les dimos un beso en la cara. Y entonces tenían que adivinar si era un chico o una chica el que les daba el beso. Entonces fue muy interesante descubrir, porque, bueno, además a mí me tocó darle un beso al muchacho que me gustaba, tengo que decirlo. Y tú, entonces toma. fue como, toma, bien, Gloria, gracias. Porque yo creo que ya se lo intuía, en plan, es que el mamoneo es importante. Entonces fue muy guay porque... y nos hizo ver como que daba igual. Bueno, básicamente nos dio una charla sobre tener una orientación sexual determinada, sobre elegir el género que te da la gana, vestirte como te da la La gana. diversidad, vamos, de Básicamente, diversidad. hablar de diversidad. Entonces, para mí, Gloria, yo creo que me marcó, bueno, creo que marcó toda mi vida, porque yo a partir de ahí, poco después, salí del armario, digamos, ¿no? Si es que tenía que salir de algún sitio, porque yo ya estaba, ya el armario se había roto, se había caído, era un armario de Ikea que me duró 2 días, ¿me entiendes? Entonces, pues claro, yo con mis amigas podía salir y tal, yo me aceptaba como era y podía defenderme porque no tenía que esconderme de nada. Y para mí, Gloria marcó un antes y un después, sobre todo porque protegió, al ser una figura de autoridad, como son los profesores, de repente hizo ver Claro. que aquello no era nada de lo que avergonzarse. Entonces, los alumnos se cortaban más, porque los que quedaban en ridículo eran ellos, no yo. Claro, dijo, los que tienen que avergonzarse sois vosotros. Exactamente, ahí No está. legitimarlo, sino incluso... Ahí está, amiga. Entonces, para mí fue muy importante. Gloria, te mando un saludo de aquí, que sé que no me está escuchando, pero me escuchará algún día. Y es que, de verdad, es que fue muy importante. Es una señora así con el pelo largo, pelirrojo. Era Julia Roberts, en verdad. Es que poco se ha hablado Sí, de la que- figura de Julia Roberts en sí, nuestras que vidas, en porque nuestras ahora vidas. mismo se acaba de hablar aquí. Ahora mismo. Entonces, Vero, de aquí, de esta anécdota, vamos a pasar a una cosa muy divertida, que te voy a pasar a ti la mano, que es que me digas, o sea, realmente estamos hablando de, tú por ejemplo no tuviste ninguna referencia en clase, pero claro, la tele era nuestra profesora también. Entonces, háblanos, por favor, de los personajes LGTBIQ+, que a lo mejor en este momento eran LG, como mucho, LG. como los electrodomésticos, porque no... Pero que tú veías en tele, o sea, ¿cómo fue? Pero bueno, Pero bueno, es que mi móvil se ha activado de repente. solo, Lo vamos a dejar, yo creo, esto. por supuesto. Háblanos de eso, de dos personas, de cómo fue tu influencia LGTBIQ+, Ujú. que no fue de la escuela, pero cómo fue en tu adolescencia en las series de televisión. A ver, había cosas, pero voy a hablar un poco de los que a mí de alguna forma me llegaron o fueron relevantes a un nivel personal, Sí. ¿vale? Pero vamos, que yo recuerdo mi adolescencia como una nebulosa, también lo recuerdo como una nebulosa mental, ¿me entiendes? Ya, Yo, hombre, bueno. las hormonas que creaban una capa en el cerebro que no me permitía pensar con mucha claridad. Eso siempre pasa. Cosa que ahora las profesoras comentarán así que cómo se manifiesta esto en el presente, pero Efectivamente. yo no notaba una nebulosa aquí en la frente que no me dejaban Total. pensar con mucha claridad. Pero aparte de eso, eso se ha extrapolado al momento que yo viví, pues era todo como muy confuso. Ya. Y he traído aquí dos referencias, o sea, dos series que sí tienen que ver con esa época o un poco más posterior a esa época, Sí. que no fueron tan relevantes, una más relevante que otra, como son 7 vidas por un lado y Friends por otra. Sí. 7 vidas sí tiene un personaje más de bollera, Diana, Me encantaba. que a mí me interesa, pero no fue realmente para mí totalmente influyente, pero lo quería traer porque creo que es de los primeros personajes que es protagonista de una serie y es de bollera y lo dice y lo sin dice ningún problema. claramente, bueno, sale del armario, ¿verdad? Antes era hetero, no sé cuánto, se casa, por supuesto, en fin. Y me hace mucha gracia porque, bueno, creo que en la serie, en lo que fue pasando, Sí. en la serie originaria, ningún personaje era homosexual de primera. No lo metían como rollo. claro. Diana es lesbiana y no sé qué. Cuando van avanzando, porque las series Armados tienen 84 temporadas o 7, entonces cuando esas series van avanzando, hay Sí. algún personaje que sale del armario.
que es lo Ya. que le pasó en este caso a Diana. Ajá. Diana era heterosexual, es que no me sale ni el nombre porque esa gente, en fin. ¿Eso qué es? ¿Esa gente qué es? ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Eso qué es lo que es? Entonces, yo lo que fui viendo en esa época era que en un momento dado hubo un boom, Sí. y entonces empezaron a salir del armario personajes, en este caso Diana, que salió en la 4ª temporada. Sí. Se casa, por supuesto, Hombre. porque ¿cómo no se va a casar? ¿A quién no le va a gustar? En la 7ª temporada, pero fue muy importante la evolución porque primero se hacen pareja de hecho, todavía no se podían casar Ya con 7 vidas se aprobó la ley y ya se podían casar. hicieron pareja de hecho de primera. Sí. Y luego celebraron una boda, entiendo que para tener una boda como la gente Vale, o sea, una heteronormativa. boda que no era... Una boda. O sea, que se Pero podía sí. hacer pareja de hecho todavía y Sí. no se había aprobado la ley, Todavía claro, no se había porque aprobado fue en la ley. 2005, sí. Entonces lo que querían era tener la misma parafernalia y porque ¿para qué va a criticarlo si puede hacer exactamente lo mismo? ¿Me Claro, eso entiendes? es muchísimo más bonito. Si puede reivindicar, querer hacer exactamente Así, lo así mismo. está el mundo, básicamente. Entonces, para que luego entendáis, en fin, muchas cosas de la bollera. Yo solo digo eso. Bueno, me gusta mucho porque la actriz era muy divertida. Es un personaje que se parece, me recordaba mucho cuando lo estaba investigando también, a Joe Will de Friends. Porque Sí. es una actriz que no la coge en ningún casting, que es malísima, bueno, entre comillas. Y en el capítulo 89 Sí. encuentra un papel en una serie que se titula Aulas vacías, corazones llenos, que creo que tiene mucho que ver con lo que luego vas a contar tú. Que la amo, por favor. Y de parodia, Jotía. parodia de otras series juveniles como Al salir de clase, por ejemplo, Efectivamente. en el que, de forma incongruente con su edad real, hace de un Jotía, adolescente. el Rubén viene. Es que yo me acuerdo de esa escena. Jotía, tengo 45 años y digo Jotía. Jotía, el profe de física, ¿sabes? Como, Qué pero si fuerte, tú ya tía. estás- no es con que- una, vamos. con un cli aquí, Sí, ¿cómo sí, se y llama dos eso? coletitas. Una horquilla. en Una el pelo. horquillita puesta. Por supuesto. Ahí con mariposa. Entonces hace de una adolescente llamada Luna que pasa por múltiples problemas progresivamente más improbables: Exactamente. anorexia, violaciones, banda de narcotraficantes, hermana asesina, Ay, me encanta eso. todo. Qué bien. Y se casa dentro de la serie y también se divorcia. Ajá. Es interesante porque es de los primeros papeles protagonistas de una lesbiana que no le quema la casa a nadie Exactamente. y a lo Que mejor pues de no eso está loca. hablaré yo luego. De lo que De las ya hablará que- otra gente de luego. las lesbianas que queman casa. En serio, sí, sí. Y en sí. el que, bueno, quiere suicidarse, pues a lo mejor, yo qué sé, no le quiere quemar la casa a otra gente, puede buscar amor romántico, sí, pero de una manera no suicida. Eso. ¿Con qué poquito nos conformamos? Hombre, También te lo te digo. digo. ¿Para qué le vamos a pedir mala vida? No la queremos pedir Porque, mal. bueno, eso estaba ahí. A ver, a mí es un personaje que estaba ahí como de contexto, que tampoco fue excesivamente influyente en este Sí. caso, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la serie Friends, yo la vi de principio a fin y para Ajá. mí fue una serie mucho más... en la que yo la viví con mucho más intensidad, ¿no? Sí. Y es cierto que no es una serie que salgan personajes homosexuales, pero sí que para la época creo que trata temas relacionados con eso, ¿vale? Claro. Y que refleja un poco cómo la heterosexualidad veía la homosexualidad. ¿vale? Eso es lo más importante. Ahí está el Entonces, clavo. en la dinámica de ellos y ella... Que era fatal, también te digo. Evidentemente, hijo, porque está todo fatal. Fatal. ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Era cada vez que lo metían era metedura de pata desde mi punto de vista. Evidentemente, Pero pero bueno. de alguna forma refleja manifiesta una sociedad concreta Sí. y hay cosas determinadas de las que se ríe. Es decir, Sí, claro. lo manifiesta y a la vez lo ridiculiza un poco. Otras cosas no, pero hay cosas que sí. Entonces, pues, el rollo ese de que ellos siempre estén esperando que ellas se enrollen entre ellas todo el rato. Ellas lo utilizan para conseguir cosas de ellos, en plan de si me rollo con en plan de me cambia la casa, si me rollo con la otra, y ahí hay una duda. Hay una duda hasta el Ya. punto de querer cambiarte de casa. Porque ese rollo con ellas, ¿no? Ya, ya. Eso por un lado. En ella está como mucho más naturalizado, hablan de enrollarse entre ellas con mucha naturalidad, que cosa que refleja bastante lo que es el mundo de las mujeres. El mundo hetero viendo al mundo lesbiano. El mundo Correcto. hetero cis hombre viendo al mundo lesbiano. Correcto. Que es Friends. Y luego, por otra parte, ellas en ningún momento erotizan que ellos se enrollen entre ellos, por ejemplo. No hay una erotización y Sí, cuando verdad. hay intimidad entre ellos siempre hay un... Hombre, claro. Viene desde Gris cuando John Travolta le da el abrazo a su otro compañero y se quita de pronto, se peina. Es como... Que es como de, pues si es más maricón peinarte que dar un abrazo, cariño. Tranquila, John.
Kenny, que se llama Kenny y Denny, tranquilo. Ya está. Tranquilo. No se agobiéis. No se agobie, por favor. Vale, Y ¿qué bueno, más? y hay un personaje que sí es muy disruptivo, que a mí me encantaba y con el que yo me identificaba, que es Phoebe. Ajá. Phoebe naturaliza todo ese tipo de comportamientos. Es que Phoebe Naturaliza era que ha estado en la cárcel, que ha sido indigente, pues que a lo mejor se enrolla con mujeres y nunca deja claro exactamente cómo, Sí. pero ella legitima todo Sí. eso. Lo legitima en su personaje, aunque a ella siempre la trata con un poquito la Loki Sí. del grupo. Yo salvaría de Friends, que esto no te lo he dicho antes, porque estábamos hablando cuando hacíamos el guión, salvaría a Ross y a Phoebe. Porque me parecen dos personas. O sea, Ross me parece que dentro de toda la caconcia cis-hombre hetero, de repente hay como un intento como súper mega torpe, pero ya había un intento de reflejar un tipo de hombre con una masculinidad frágil, que eso me parecía interesante porque es una persona que puede recular, que no es un tío al uso. Y Phoebe, claro, me parece que es la disrupción total. O sea, es que si Phoebe no estuviera, la serie sería repugnante, porque es que no habría conflicto. Claro, Porque el conflicto es habría, Phoebe. claro, ella está en un tema y claro, en plan, problema de primer mundo, y sale ella con una cosa que es como Muy cuando loca, claro. yo estuve en la cárcel y la gente, ¿qué cárcel? Claro, ¿Qué claro, cárcel? claro. Como, ¿cómo estáis preocupando por esa puta mierda cuando Claro. hay gente que tiene problemas de verdad? Esa es la Exacto. sensación que tengo yo con Phoebe. Sí. Y a mí me pasa eso, Ross me parece un niñato, la verdad, Sí. tengo que reconocerlo. Emocionalmente es un lo es, lo niñato. es. Y eso que tú dices me parece que lo refleja más Joey. Chandler. Chandler. Uf, Porque me Chandler gusta. hay un punto en el que siempre dicen que es gay. Es decir, a Sí, él sí, siempre sí. lo confunden con gay porque no tiene una masculinidad impositiva. Aunque luego sea un gilipollas o sus chistes sean lo que tú quieras, pero él siempre se está defendiendo de parecer gay todo el rato. Sí, puede ser. Y ahí, de hecho, hay un capítulo que investigando yo, no sé si será verdad o es una, pero es investigando un poco en el internet, en el mundo Sí. de la cibernáutica, Sí, de la red de la profunda. red, decían que él había se había negado a hacer un capítulo Sí, que tenía sí. que ver con él ir a un bar de ambiente de Sí, tío, sí. porque todo lo que se generaba eran como chistes muy homófobos y él dijo que ese capítulo no lo quería hacer. Eso dicen. Sí, puede ser. O sea, yo No lo hablo del sé. desconocimiento, que yo tampoco he sido como hiperseguidor de Friends. Pero lo he visto mucho porque nos han puesto 300.000 veces en la tele. Entonces era cambiar y yo me lo dejaba viendo porque me hacía gracia. Pero es verdad que, claro, cuando me interesaba es cuando salía Phoebe y pasaba alguna locura suya, sus canciones. Su creer en su. O sea, Phoebe era la disidencia en ese grupo. Es Totalmente. que, claro, ellos eran la normatividad y Phoebe no tiene en Totalmente. ningún momento como historia entre ellos, que ellos entre ellos siempre tienen historia. Sí, sí, en plan, sí, Rachel, sí, no sé sí. quién es. Y ella es como que está en una cosa aparte, en plan, aparece su hermana que hace cine porno, gemela. Ella es como todo muy surreal. Y De decía, repente "Ojalá". va a buscar a su madre, que no es que su madre está viva, que se todo. la dejó a la otra. Así mismo. Bueno, todo así, todo así. Se mete en su casa, en fin, Eso. todo muy loco. Y ella, pues, justifica todo, Sí. todo lo demás. Y entonces ahora de qué ya nos va a hablar de tu pasión, que es... Bueno, pero voy a hablar ya de lo que te quería Es que es lo hablar. que tú Es que querías esas hablar dos series de tienen esto. más que ver con la época más adolescente, posadolescencia. Y aquí estamos entrando en los 2000. Ole. En los 2000 porque son es un fenómeno Sí. que yo salí del armario puede ser con 20 años. Sí. Entonces, más o menos cuando esa serie empezó. Aunque los personajes, lo que te digo, esa serie empezó en el 2000 Sí. y la historia de Mac y Esther aparece a lo mejor en la cuarta temporada o una cosa así. O sea, que a lo mejor sería 2002. Estamos hablando de Hospital Central, no sé si lo he dicho. Esther y Esa Maca. serie, Maca y Esther, esas polleras de los 2000. ¿Qué pasó ahí? Pues que hasta ahora, como los personajes que me han salido eran como en series humorísticas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, tiene esa cosa del humor, que es la frivolizar. Frivolidad, Entonces, es la primera serie que es como de prime time, en el que salen una historia de amor que legitima, que ellas son, que se casan, que bueno, que una evidentemente antes era hetero, cosa que perpetúa otra vez la cosa de convertirse Por de hetero. supuesto. Y Aquí otra- somos Pokémon. La digievolución de la bollera, nunca no. digas nunca, quiero decir, y eso lo ha hecho Exactamente. muchísimo daño a la bollera, también lo digo, pero no vamos a entrar ahí ahora. No, déjalo. Entonces, y también no se declaraba como bisexual, que es una cosa que también hay que... O sea, la salida del armario de la bollera normalmente no dice, no, es que a mí me gustan los hombres y ahora me gustan las mujeres y ahora soy bisexual, sino que me convierto en bollera directamente. No hay Sí. término Pim, pam, medio. pum. Ahí lo dejo como apunte, ¿no? Entonces, fue un boom
porque, bueno, pues porque lo estaba viendo todo Cristo. Claro. Entonces, se empezaron a hacer foros. La Bollera hace una cosa que a mí, la de mi generación, pues no sé si ahora se sigue haciendo, que es coger y hacer en YouTube un montaje con por favor. canciones súper románticas, que puede ser como, yo qué sé, de cualquier cosa que te da mucha fatiga. Y cuentan toda la historia, que además no cogen cosas en las que hablen, solamente pues cosas en las que pasan, te miran fuerte, te besan, cosas así. Es que eso me encanta tanto. Eso lo que hacía era también crear en su cutrerío del Windows Movie Maker, Sí. ¿vale? Referentes realmente Mira. para otras bolleras. Gracias, Entonces, gente que hacíais eso. Y o sea, gracias a Internet, por favor. Gracias a Internet Bueno. siempre, por eso. Yo voy a leer un poquito el texto para contextualizar ya un Venga. poco lo que pasaba. Cogí un trocito de un artículo Dale. y dice: la serie, hablando mal y pronto, podemos decir que es un poco truño, pero los personajes de Mike y Esther llenaron las noticias, los noticiarios, me gusta mucho noticiarios, de rollo bollo. Patricia Vico y Fátima Baeza, las actrices que interpretan los personajes, se convirtieron en iconos lésbicos y recibieron decenas de premios por su trabajo. Ole. Entonces, pocas lesbianas de carne y hueso se atrevían a hablar de sus relaciones y dos actrices heterosexuales se convirtieron en los referentes que tanto necesitábamos. Su historia de amor está plagada de estereotipos y completamente vacía de perspectiva feminista, ¿Así? pero algunas pequeñas transgresiones atravesaron las pantallas en prime time. ¿Sí? Hubo miedo por parte de la productora a la hora de emitir la historia. Hubo miedo por parte de la cadena también. En el Estado español, las representaciones lésbicas estaban relegadas a la comedia y mientras Maca y Esther se querían, en España se debatía si era digno que dos mujeres se casaran. Ambas vivieron con mucha sorpresa y emoción la reacción del público, que acogió su historia con entusiasmo inédito para Hospital Central, que era una serie, pues en fin, mediocre. Lo que sea. Se abrieron foros dedicados a su historia, recibieron premios, se hicieron encuentros con las fans. Yes. La gente esperaba en la puerta del plató para hacerse fotos con ellas. Eso yo lo hubiera hecho. Fátima Baeza recuerda, si hubiera sido bollera antes, claro. Ah, claro. Fátima Baeza recuerda que entre las seguidoras surgieron muchas parejas, ¿vale? Que Hospital Central fue la palanca para que muchas saliéramos del armario. En los colegios hablaban de su historia. Ojito en los Ojito, colegios. cuidado. Todavía hoy el fenómeno de Maca y Esther sigue vivo en Internet. En el foro, Maca y Esther, siempre eternas, Ya, es que por favor, como se sigue actualizando con cierta asiduidad. La sociedad ha cambiado mucho desde entonces, pero hay algo que no cambia: el cosquilleo que nos produce en la tripa cada vez que Maca y Esther se besan. ¡Qué aplauso total! Puede ser más amor romántico a hierro, a pelo, Nos a muerte. encanta un poquito de drama siempre. Y no he querido, porque no quería alargarme, entrar en lo que era la trama. Pero la trama es una cosa esperpéntica a unos niveles. Os animamos que lo veáis. A unos niveles de drama que superan todas las expectativas de un bollodrama que hayáis podido Total. vivir todas. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pues, Vero, yo te voy a hablar también, yo. ¿De qué, Y luego quieren que yo sobreviva al amor romántico. ¿Qué Luego quieren que queréis? yo Dejad sobreviva- de exigirnos cosas ya, por Ya, favor, que Dios, soy muy que pesada. te fatiga. Mira, pues Cari. yo la primera vez que pude ver en televisión a dos personas homosexuales, ojito, fue... o sea, mi única referencia audiovisual fue el cine, lo primero. Y yo lo primero que vi fue Filadelfia. Ole. Quiero decir, Vamos. yo entendí ya la homosexualidad que por supuesto estaba relacionada con la muerte, el drama y la enfermedad. Que así, para Vale, la empezar. bollera, Cari. No Y vale a la mí- bollera Y ahora. a mí eso me encantaba. ¿Qué me trajo Filadelfia? A mí me trajo Filadelfia Claro, muchas cosas cosas. muy bonitas, que fue el drama en mi vida y luego también escuchar ópera. Eso también se lo tengo que agradecer a Sí, esa ojo, persona cuidado, que es dirigió que- esa peli, que no sé quién sería, pero seguro que fue alguien. Y escuchaba a la mamá morta y claro, yo decía, claro, si eres marica, tú tienes que hacer esta escena con un gotero muriéndote Correcto. y diciendo todas estas cosas. Otra ¿no? cosa. Y luego ya, después de esto, ¿qué fue lo primero? Al salir de clase. Claro. ¿Os acordáis? Al salir de clase. Que yo he hecho según mi investigación minuciosa que he hecho, porque ha sido muy minuciosa, en el capítulo 55 de la serie, 55, ya empiezan a querer meter de mala manera, pero bueno, es igual la única que la dejaban meterla, un personaje bisexual. Este personaje, que se llamaba Quique, hace ver que le gusta todo. Dicho así, ¿vale? En el guión, dice, me gusta todo. Lo que son tía y lo que no son tía. Porque no voy a decir hombre, voy a decir lo que no son tía. No es de que...
Y dice que en ningún momento se pronuncia la palabra soy bisexual. Eso no nos gusta. No, eso no nos gusta a Eso nadie. no nos gusta, que estamos tomando el postre de la familia en la casa. Eso es vicio, Viciosa. Cari. Eso es vicio. Después de esto, venga, vamos a hacer otro intento. Entonces meten a una chica lesbiana, Clara, que a mí me encantaba ella, que es básicamente una persona desquiciada y obsesionada con otra chica que no le corresponde, y entonces finalmente acaba quemándole la casa. Por supuesto. Porque ya que hay estamos, hacer. ¿por qué no? Es que lo que hay que hacer. Claro. Es que poca vergüenza. Tú no me correspondes, yo te quemo la casa. Claro que sí. Y luego, para poder tener salud mental, porque claro, ya está vuelve loca, tú dices, Clara se ha vuelto loca, vamos a ingresarla. Todo loca. Y entonces cuando sale de ahí dice, bueno, pues voy a estar con un chico y ya me curo de la lesbianidad que tengo, que estoy muy lesbianísima, Y muy loca. y ya soy normal. Claro. Y ya no quemo casa. ¿Qué te Una parece? fantasía total. ¿Qué te parece? Entonces yo me enfrento con eso. Tenemos a Tom Hanks por un lado en Filadelfia, muriéndose, y luego tenemos a una persona que nunca dice, me gustan los hombres, dice, me gusta eso que no son tíos, y luego tenemos a una bollera que le quema la casa a otra persona. ¿No? Todo muy bien. Todo bien. Todo muy bien. Todo bien con 10 años. Perfecto, todo bien, ¿no? perfecto. De años es lo que te Lo entendéis ya, ¿no? Eso es lo O sea, que gusta. Claro, poco claro. me ha costado la terapia, ya te lo digo. Poco. Y entonces ahora llega Santi. Santi, por favor, mi Alejo Saura, que a trancas y barranca sale del armario con amigos y se presenta como un personaje que puede aceptar y estar cómodo y feliz con su orientación sexual. Gracias al salir de clase. Vamos. Todo esto llega como en el capítulo... el copón de capítulo, o sea, quiero decir, muy para adelante. Muy pa'lante. Segunda temporada, por lo menos. Sí, segunda. Y aquí hago un paréntesis, ¿vale? Parece ser que de unos 80 personajes que hay en la serie, la representación LGB, sin B porque nunca se dice B, las demás siglas no se nombran porque, claro, no quiere decir que no existieran. Es decir, se invisibilizan. Es decir, esto no lo nombramos y aquí no ha pasado nada. No pasa nada. Los que aparecen en toda la serie son 3 personajes, bueno, 4, que luego llega Rubén, desde el 97 hasta el 2002, ¿vale? Estamos hablando de ese periodo de tiempo. Y a ver, Peña, pensad que hace 22 años que pasase esto en televisión a la hora de la comida siesta con toda la familia, enchufada a la tele, era heavy, ¿eh? Fue un respiro para mucha gente y, de hecho, parece ser que hubo salidas del armario en masa. O sea, toda la gente loca perdida. Como los chinos que se casaban en masa, Así nosotros mismo. salimos del armario en masa. Salimos del armario en masa. Vamos. Loco todo el mundo. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Aquí. Crisis en España. Abuelo sin nieto. Un caos. Todo mal. Todo mal. Aquello fue... Esto fue muy revelador, quiero decir. Fue realmente revelador. Después de esto, unos capítulos más adelante, de repente, pues dicen, vamos a buscarle un novio a Santi. Hombre. Un poco de drama para este personaje que ya está feliz. Ahora vamos a ponerlo otra vez de gracia. Claro, hombre. Entonces le ponen a un novio dentro del armario que tiene que lidiar con su salida y enamorarse de Santi. Y aparece el primer beso. Este es Rubén. Este primer beso es un pico de mierda, un pico asqueroso, a la orilla de un río con música dramática. O sea, Rubén, es que claro, me he estado viendo los capítulos estos días, que esto es que es muy fuerte. Y entonces él de repente ahí como de, pues te tengo que decir una cosa, ¿sabes? Y la música ahí, pum, ya, muy fuerte. Claro, tío. 2 maricas que se besan al salir de clase. Un fuerte aplauso. Vamos. Muchas palmas. Todas locas, desquiciadas. O sea, está. Vuelvo a hacer otro paréntesis. No había cerrado el otro, pero yo hago un paréntesis dentro de un paréntesis. Porque... Hay que resaltar que después de este pico marranero, porque era un pico marranero, no sé si habéis tenido los primeros besos estos de los 14 a los 17, ¿no? Cuando te enrollas con alguien. Pero ya te digo que un pico es el paso a cosas más lenguosas y más salivosas, ¿me entiendes lo que te digo? Santi y Rubén solo hablan todo el rato en la serie, después del pico marranero. Y cuando parece que se van a dar un maldito beso real, pues nada, mira, se corta la escena, pasa algo, se termina el capítulo, el siguiente es como 7 capítulos después, ¿me entiendes? Llaman al teléfono, no se puede. 7 capítulos después de esto, a Santi le da, ojito a esto, ¿eh? A Santi le da una descarga eléctrica con una guitarra eléctrica, le va a poner enchufe y se desmaya. Y entonces, ¿por qué no? Rubén llega y le hace el boca a boca. Bueno, pues ya hemos tenido un beso, ¿no? Así de mala manera. Mira, un beso con lengua, boca a Antes de boca. morirse está justificado. Y luego 2 capitulitos más adelante, un poquito de plumofobia por parte de Rubén. Santi no lo recrimina. Quiero decir, él no dice, no diga eso. Él simplemente no lo recrimina. Lo discute un poco, pero no se pone a favor de él. Y ahora sí se cabrea mucho cuando Rubén insinúa que las tías también le gustan. Eso sí, never decir bisexual en televisión. Never, ¿vale? Never. Así que esto es 12 capítulos después de todo esto que había pasado, un beso más largo.
con un poquito de boquita abierta, un poquito tampoco va a pasar, ¿me entiendes? intentamos. Hablo de esto, de que mientras todos los demás personajes, esos 78 personajes que quedaban, se estaban chupando la cara básicamente todo el rato, lengua, todo lo que había. Todo lo que había. Todo lo que daba. Pero a ver, Peña, cierro paréntesis. Esta serie es del año 2000, ¿vale? Claro. Tampoco hay que pasarse con el mariconeo, Ya. ¿vale? Todos los personajes se besuquen y se suben un poquito, pero los maricones que hablen mucho todo el rato. Todo el rato. Todo el Parecen rato hablan. bolleras. Es Ellos que todo todo el el rato. rato, mirándose fuerte y hablando fuerte. Pero esto fue todo un temazo, o sea, esto fue La una- desexualizzación. Poco se Eso ha es hablado, muy importante. Poco se ha hablado de eso. De hecho, siempre es como que me acuerdo que viendo los capítulos era como la primera noche que pasan juntos, quiero decir, la primera noche que pasan juntos, Peña, la primera noche que pasan juntos, una pareja de un maricón que acaba de salir del armario, el otro que lo ha aceptado pero que todavía no ha tenido sexo, y hacen los cabrones de la serie que se levantan al otro día, en plan, empieza el capítulo y se han levantado. Como nada, tío, ni un segundo en la cama, ni entrar al cuarto. No. Aquí camas no queremos. No, porque eso Muerta. ya no. Que no queremos, bueno, pero que no queremos ver cómo folla ni nada, ¿no? Eso no queremos nos verlo. gusta a nosotros. No nos gusta, no nos gusta. Pero esto fue todo un temazo, Esta es una especie de primera vez en las series para jóvenes. Y claro, esto abrió la veda completamente, porque luego vino Tiana, Anabel Alonso de Siete Vidas, Fernando, Adrián Collado y Mauri, Luis Merlo de Aquí no hay quien viva, Maca, Patricia Vico y Esther, Fátima Baiza de Hospital Central, Pepa, Siempre eternas. siempre eternas, Maca siempre eternas, Pepa, que era Laura Sánchez y Silvia Marian Aguilera de Los Hombres de Paco, Fer Javier Calvo y David Adrián de Rodríguez de Física y Química, Paul Carlos Cueva y Bruno David Solans en Merlí y un largo etcétera de personajes y personajes. Tengo que dar las gracias desde aquí para esta investigación tan minuciosa a Alex Blair, porque hizo un hilo de Twitter súper guay, a la página de Sufridores en Casa, que se llama, a mi tele, por poner los capítulos de Santi Rubén y así poder revisarlo. Gracias a esa persona que tiene una página de Facebook que se llama Soy homosexual y soy obra de Dios. Claro, y ahora que estamos en Semana Santa, para que, bueno. Exactamente. En la cual me puse a revisar vídeos sobre Santi Rubén en la serie y de repente no encontraba el primer beso, what the fuck, lo habían cortado, ¿vale? La conclusión es que tanta influencia de Santi Rubén en mi vida, yo estaba sediento de drama, por supuesto, y entonces yo, como esa gran influencia de un novio que no lo lleva bien, que no lo acepta, pues yo digo, yo me voy a meter en mi primera relación donde me busco un novio que tiene 7 años más que yo, donde tengo que estar en el armario después de yo haber salido del armario porque esa persona no había salido del armario, como le pide a Santi, ¿no? Y esto así 3 años y medio. ¿Esto qué? Lo he puesto aquí en el guión. Me cago en mi vida ahora mismo. Solo digo eso. Me busqué un homofobio, que es un novio homófobo. El homofobia es lo que más nos gusta. Eso es lo que más nos gusta. La homofobia también existe. Nos gusta mucho. Entonces, estas son nuestras experiencias un poco y ahora Vero pues da paso a lo que viene siguiente. Bueno, para después de contar nuestras mamarrachadas, que son interesantes y no a la vez, Todo. pues ponemos un poquito de seriedad y no también. Siempre nos gusta mucho. Vamos a entrevistar, como nosotros todavía no somos orientadoras ni profesoras, todavía, pues yo le pregunté a una amiga mía Sí. de toda la vida de mi pueblo, que ahora mismo está trabajando en un instituto allí, pura de esa, que es entenderme, Los Pedroches, España Profunda, A hierro. donde, bueno, pues donde yo tenía la nebulosa esa en el cerebro. Entonces, le he preguntado un poco, pues, porque ella me va contando un poco las cosas que va introduciendo, las cosas que está empezando a hacer este año, porque este año es su primer año, ¿no? Ajá. Y me pareció tan interesante lo que me contaba que le pedí que si podía contar un poco cómo ella entendía toda esta cosa en el aula, ¿vale? Ella es profesora de lengua, se llama Gema. Y bueno, vamos a poner un audio un poco para que... Entrar en el nuevo... Ten en cuenta que yo he vivido con ella todas las ferias y todas las cosas. O sea, son una cosa, un vínculo que no se pierde. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo mejor de la vida. Pues vamos allá. Hola Vero, hola Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues desde aquí os mando mi pequeña aportación como profe de lengua que yo soy, ¿vale? Y mi punto de vista, que por supuesto es un punto de vista personal y subjetivo. Para mí la igualdad y el feminismo están presentes en mi día a día y eso es lo que trato de hacer en mis clases, ¿no? Mucho más allá de efemérides. Entonces, bueno, lo que yo me suelo encontrar en los institutos es que hay una falta de formación en el profesorado. Las editoriales
siguen estando muy obsoletas. Yo en particular la editorial que utilizo es, bajo mi punto de vista, terrible. No es un libro que yo haya puesto, sino que es un libro que puso el profesorado del año pasado, y es un libro en el que te encuentras cosas pues como por ejemplo cuando estás hablando sobre el género, pues se habla del masculino genérico, y dentro de este mismo libro ellos indican que eso es pues una característica de nuestra lengua y que no supone ningún tipo de discriminación sexual hacia ningún género, ¿no? A mí eso me parece terrible, porque ya no solamente porque no estoy de acuerdo, sino porque además es una opinión, es algo subjetivo, no es un dato objetivo, ¿no? Entonces yo ahí, por ejemplo, pues en mis clases sí que considero fundamental y muy importante, mucho más allá de enseñarle a mi alumnado a formar el género masculino y femenino, añadiendo una O, una A, una E o lo que sea, pues hacer ahí un debate, ¿no? Sobre un debate, el debate que está en la calle actualmente, de un grupo de personas que cada vez somos más las que reivindicamos pues una amplitud de géneros, ¿no? Y también reivindicamos un lenguaje mucho más inclusivo. Y entonces, bueno, pues yo ahí les hablo sobre la diferencia entre género y sexo. Les hablo de la existencia de varios géneros, ¿no? O de un número de géneros mucho más amplio que el masculino y el femenino. Y sobre todo, pues lo que les informo, trato de ser lo más objetiva posible, que entiendo que tampoco lo seré, pero sí que es cierto que yo les informo de ese debate que actualmente hay en la calle, ¿no? ¿Por qué se utiliza el todes? Porque hay mucha gente que reivindica ese todes, ¿no? Para que por lo menos si lo escuchan en alguna ocasión, pues lo que no me gustaría es que algún alumno o alumna mía se lo tome como una carcajada, ¿no? Yo ya simplemente con que lo respete me doy por satisfecha. También les hablo sobre el tema del sexismo en el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, hablo sobre los duales aparentes, ese zorro, zorra, perro, perra, ¿no? Todo ese tipo de palabras que en femenino adquieren una connotación negativa. Por supuesto, de muchísimas expresiones, ¿no? De las primeras clases que tuve les dije que se pusieran a investigar sobre la palabra puta, ¿no? Ver el origen de esta palabra, las expresiones, ¿no? Que se utilizan, como la mayor parte de las expresiones donde aparece esa palabra son negativas hacia la mujer. Y bueno, también les hablo pues hemos hecho debates sobre poliamor, sobre los mitos del amor romántico, ¿no? Ellos están en una edad en la que como adolescentes chupan, ¿no? Son esponjas de todo lo que les llega a través del cine, de la televisión, de internet, ¿no? Y todos esos mitos que hacen realmente tantísimo daño. Pues también los analizamos, les hablo sobre poliamor, ¿no? Para que ellos también lo vean un poco como una opción tan respetable como lo puede ser la monogamia. ¿Qué más cosas? Bueno, pues también hablamos mucho de homofobia. Aquí yo en mis clases, la mayor parte del alumnado, o sea, puedo decir como yo creo que al menos el 70% del alumnado van a clase de religión. Tengo alumnado que vamos, del que soy consciente que no son heterosexuales, y considero muy importante pues que se traten, ¿no? Otro tipo de relaciones y de diversidad sexual dentro del aula, sobre todo teniendo en cuenta que en la clase de religión les emiten otro mensaje, ¿no? Entonces, pues ahí cuestionamos mucho. Lo que pasa que sí que es cierto que luego, pues al final siempre te encuentras muy restringida por las familias, ¿no? Pero bueno, y por vivir en el pueblo también, ¿no? No hay que olvidar que nos encontramos en un sitio en el que, como dice Vero, y ella conoce muy bien, esto es pura dehesa. Y bueno, aunque creo que sí que la mentalidad se va abriendo un poquito más, pero queda mucho todavía, ¿no? Yo trato de, también, pues, sobre todo muy, muy, muy importante en literatura, ¿no? En literatura, el libro que tengo es que es tremendo porque no contempla prácticamente a las mujeres,
A Rosalía de Castro la nombra así, por encima, junto con Gustavo Adolfo Bécquer, aparece Rosalía de Castro y punto de pelota, ¿no? Luego ya a Bécquer, Espronceda y todo esto sí les dedica un apartado individual, pero a Rosalía de Castro así por encima, ¿no? Y entonces pues a todas las mujeres tengo yo que meterlas como anexos, ¿no? Realmente esa es la gran pena, ¿no? Que las mujeres seguimos teniendo que ser el profesorado quienes las metemos. También hay muchísimo profesorado que sigue sin conocer a estas mujeres, porque estas mujeres en la universidad antes no se estudiaban, actualmente se están empezando a estudiar más, pero claro, sobre todo la gente que estudiamos hace varios años no las estudiábamos. Y luego, pues, también va, pues, claro, es que hay que investigar, ¿no? Hay que buscar. También uno de los libros que les he mandado es sobre feminismo. Y bueno, también les recomendé un libro que hay sobre educación sexual también para adolescentes. Y pues mira, mi alegría ha sido que realmente después yo no lo quise poner en clase porque me daba un poco de miedo por el tema de el grupo religioso que hay aquí en el pueblo y tengo alumnado que pertenece a ese grupo, entonces no quería tener problemas con los padres, ya que es mi primer año aquí trabajando. Pero mi alegría ha sido que el alumnado lo ha buscado por su propia cuenta en internet y varias personas se lo están leyendo. Se llama El Diario Violeta de Carlota, lo digo desde aquí. El Diario Violeta es sobre feminismo, que es el que se han leído ellos, y el Diario Rojo de Carlota es sobre educación sexual. Así que, bueno, eso es lo que os puedo yo decir desde aquí, ¿vale? Deciros también que me encanta vuestro podcast y que tomo muchas ideas de los temas que tratáis. Muchos de ellos los trato yo luego en mis clases y que aprendo mucho de vosotros y ya os digo que me sirve también para coger muchas ideas, ¿vale? Nada, un besito muy fuerte y hasta pronto. Chao. Gema, un beso muy grande para ti y muchas gracias a ti por escucharnos, por favor. O sea, si esto ha servido, si esto que estamos haciendo, que nos escuche poca gente, sirve para que tú de repente te plantees introducir temas en clase que normalmente no se pueden, o no están presentes directamente, pues ya, yo creo que ya para nosotras es una satisfacción total. Ya está, ya mereció la pena el podcast. Sí. El podcast. También le digo que yo se lo he dicho a ella personalmente que me hubiera encantado tener una profesora como ella es que lo que ha en contado, esa nebulosa de la nada. Pues hubiera sido bastante clarificadora, la verdad. En mi gloria, es como si fuera mi gloria, pero versión 80.0, quiero decir. Bueno, y ahora sí, nos vamos a introducir a nuestra invitada ya por fin, porque menudo rollo hemos soltado al principio. Aquí y aquí tenemos a ver que la tengo yo aquí. Tenemos a una orientadora educativa de la educación pública, que también la podemos llamar ambientadora, educadora, psicopedagoga, coordinadora, dinamizadora, animadora, Dora la exploradora. Y sobre todo, desorientadora. Su nombre es Ro y punto. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estás? Ay, pues no andamos mal. Estoy un poquito mala de la garganta, ¿eh? Lo digo, un poco de jaulón. Y de los nervios siempre. Un poquito de jaulón de pollo, de jaulón. Pero encantadísima de estar aquí con vosotras. Ay, qué alegría, de verdad. Encantadas nosotras. Bueno, y nada, vamos a empezar. Te vamos a introducir como algunas preguntas. Nos apetecía saber tú, con todo esto que tú eres, Dora exploradora y todo lo demás, nos gustaría saber tu historia, o sea, como ver un poco qué es lo que está pasando ahora mismo en la aula, que no todo sean recuerdos y el pasado, qué pesada esta vieja hablando todo el rato de sus cosas antiguas. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, que es, Verónica, ¿cuál es o fue tu serie o tu personaje cotidiano con el que te sentías identificada o hablaba sobre ti, perdón? ¿Tu serie o tu personaje? Si es que lo tuviste. En mi adolescencia y todo eso. Pues ahora mismo me pillas que no sabría muy bien qué decirte. ¿Adolescencia o más para adelante? Bueno, sí, la primera vez que tú dijiste... Mira, me estoy pensando ahora sobre la marcha un poco, ¿eh? Yo creo que me identificaba con personajes masculinos.
ahora que lo estoy pensando, la verdad que es una cosa que no me he parado No, pero guay. a pensar. Sí, yo creo que me he identificado muchas veces con personajes masculinos. ¿Alguno en concreto destacable? No te sabría decir ahora mismo, pero me pasaba eso, que ahora cuando estaba Vero diciendo esto de lo de Julia Roberts y todo eso, que ella decía, pero eso cómo va a ser. Yo creo que ese mensaje también me lo he dado yo a mí misma de eso cómo va a ser. Eso no está Eso bien. no No puede puede ser, ser. Yo eso tengo no que está ser bien, como ella. yo tengo que ser como otra. Y entonces, pues no sé, yo igual no tanto de series, pero sí por la música, y entonces busqué como un personaje así, no sé, a mí me gustaba mucho adolescente Sheryl Crow, ¿no? Ajá. Y entonces, pues igual, ese luego me quise identificar, la verdad, ahora que ha sido un personaje como muy recurrente en mi adolescencia. Sheryl Crow. Sí, Sheryl Crow, que es una cantante estadounidense. Ajá. Y entonces yo me quise como un poco ahí, no sé, me identifiqué mucho con ese personaje. Pero de series, así como habéis comentado y tal, no he sido yo mucho tanto de cómo series y ahora mismo no... ¿Cómo era Sheryl Crow? Pues mira, Claro, cuéntanos. quizá ahora pensando me parecía una mujer que no era tan normativa, porque una mujer rockera Ajá. en esa época, pues igual rompía un poco algún cliché y por ahí pienso yo, esto lo... Ahora mismo sobre la marcha, ¿eh? Bueno, marcha guay, De guay. momento, todo por la ahí marcha. pienso yo que igual quería yo estar ahí un poco, me Rompiendo identificaba, ¿no? cosas. Ajá. Porque no creo que me diera yo mucho permiso en ese momento de identificarme con... Bueno, y aparte que no había referente a lo que estabais comentando, vamos, estoy Claro, totalmente de acuerdo. claro. Vaya. ¿Y tienes alguna anécdota, esto ya más yendo a tu trabajo, tienes alguna anécdota sobre cuestiones LGTBIQ+, que saliera en tu clase y que se silenciara? Bueno, en tu clase, O en tu lugar de tu trabajo, profesión. y que se silenciaran. En plan, que te llegue alguien, tú eres orientadora y tú eres exploradora, aparte de eso. Bueno, no Y la sabes película cómo- te llega Yo soy toda- jarrillo mano, como te yo lo iba a digo. El decir. jarrillo mano. Y Pues- toda la- Jarrillo mano, yo para un roto y para un descosión. O sea, ¿A toda qué la me película- dedico yo? No se sabe muy bien. Todas las películas, todas las movidas te van a ti. Dices, ¿tú qué? Claro. Lo que no Sí. podemos resolver, a orientadora. Sí, ¿verdad? sí. O me puede llamar también Virgen de Lourdes. Eso en la presentación se me ha Virgen de olvidado. Lourdes me encanta. En la presentación se me ha olvidado decírtelo, porque la orientadora a veces en plan de... te vienen con unas demandas que tú dices, soy orientadora, no soy Virgen de Lourdes. Porque Dora la ¿Vale? exploradora podría ser también la Virgen de Lourdes. También tenemos que podría decirlo. ser perfectamente. Entonces, ¿qué nos cuentas de anécdotas o cuestiones que salieran en tu clase o se silenciaran o algo así? O sea, en tu aula o en tu lugar de Sí. trabajo y que tú digas que haya ido a lo mejor a alguien, una anécdota que tú recuerdes, pero que tenga que ver con LGTBIQ+. Bueno, es que como anécdota te puedo contar, bueno, de cosas que se silencian. O alguna situación que tenga que ver, como esa que nos cuentas, de que van a contarte a ti pues, como la única persona que se sale un poco de la norma. Ajá. Claro. ¿Alguna cuestión relacionada con LGTBIQ+, que tú hayas tenido que gestionar? de alguna Bueno, forma? mogollón. Vale. venga. ¿Vale? A ver, por ahí, porque más Ahí que vamos. anécdotas y tal. Sí, es sí, no como, anécdotas, sino como situaciones que tú como digas, historia. esto me Yo gustaría he vivido decirlo. situaciones en clases de tener que intervenir, hablar con la tutora y pensar de qué manera podemos intervenir porque se escuchan y hay quejas, muchos comentarios homófobos. Esto que estabais comentando. ¿No? Que dice, ay, que queda muy antiguo y tal. Yo la verdad es que creo que no No está tan han cambiado antiguo. luego las cosas tanto. Vale. Esto que decías de, pues si tuviera un hijo maricón, no sé qué tal. Entonces, el curso pasado, por ejemplo, había una clase que decía, si yo tuviera un hijo maricón, le cortaba el pito. ¿Vale? Gente de 15 años, ¿no? Y con el tema de insulto de maricón, eso es el pan un nuestro, diario, ¿no? es un El pan diario, nuestro. es una cosa muy recurrente. O sea, ya como haya algún chico que no responda a la masculinidad hegemónica, Maricón. ya es maricón, ya hay broma, ya hay suspicacia, ya hay... ¿Con las chicas pasa lo mismo? Con las chicas, como siempre, es como más escondido, más invisible, aunque es verdad que en eso sí que observo que parece que ha habido un poco de más relajación en ese Ajá. aspecto. Como más tolerancia si saben que hay chicas que se gustan o que tienen vínculos, tienen relación Ajá. y tal. Como que no entran tanto a agredir. Lo veo más en el tema masculino, ¿eh? También Hay un con lugar. lo que he dicho de Friends se explica Claro, que claro. haya cierta gusto, o sea que hay como sí, no te voy a agredir porque en realidad me gusta
a ver si en un momento veo algo Claro. que me interese. Forma Sí, pero parte por de ese esto que habéis capital comentado también que erótico, en claro. las mujeres en realidad son un poquito más flexibles con Sí, el tema no, ese, pero quiero creo decir, yo. incluso los hombres que son, al final, los que agreden, eso es una... Sobre Sí, sí, todo, bueno, sobre eso todo. es, pues, además Sobre es un todo, prototipo en todos de los machirulo, pero bueno, que eso está al orden del día, Y como la agresión viene de ahí, y en las mujeres pues hay como una cosa que más que gusta, más que Sí. interpela. Y luego yo tengo la teoría de que, a ver cómo tú lo ves, yo creo que maricón y puta son dos conceptos que se utilizan para que para que la normatividad no se salga de la normatividad. Sí, bueno, lo de puta se usa también muchísimo. Correcto. Puta y maricón. Yo cantidad Puta y de maricón. conflictos que hay entre el alumnado vienen de rollo de amoríos, por supuesto. Claro, always. Y siempre hay ahí, se demoniza mucho a las chicas porque son unas putas. Que porque tengan son- deseo sexual Claro, o lo ¿qué tal? expresen. Y ahí está ese rollo también, competición entre chicas y, vamos, en la antisororidad, totalmente. Ya. Eso sí que lo veo yo al orden del día, pero totalmente, ¿eh? Ahí Pero exagerado. Que no recuerdo con eso, no veo como mucha evolución. Mira, referente a lo que dices, ya para meterlo como recomendación, Beru y yo hemos estado como mirando algunas series y hay una serie que habla un poco de esto, a mí me ha gustado bastante, que se llama La Edad de la Ira, que es una serie que te habla de esta situación la LGTBIQ+, dentro del aula, en el presente, que eso es muy importante, porque no es lo mismo que ver a raíz de clases, como yo antes, ¿no? Que es como lo que pasaba antes, no, es como ahora, la misma situación, que es lo que pasa. Y también meten el tema de relaciones no monógamas, también cómo se ve eso socialmente, porque lo que el personaje del profesor dice es como de, tenéis un montón de banderitas por aquí puestas en la escuela y soy súper tolerante y soy una mierda, o sea, soy igual de homófobos que en mi época porque el profesor es marica, Sí. tal, entonces habla de que estáis haciendo lo mismo que se hacía en mi época, entonces es interesante como lo que tú dices. Sí. Es interesante eso. Ahora vamos a introducir otra cosita ya, nos vamos a meter un poco más en salsa. Y vamos a hablar del PIN parental, ¿no? Esta cosa que ha habido, que está. Y voy a explicar un poco así, en plan Wikipedia, de hecho he copiado pegado, de lo que es el PIN parental, así rápidamente. Entonces, se conoce como PIN parental o veto parental una propuesta política en materia educativa que habilitaría a los progenitores o tutores legales de un estudiante a negar su asistencia a actividades complementarias fuera del círculo formal. Es decir, currículo formal. del currículo formal, perdón. A los progenitores o tutores. No es que el estudiante tenga opinión, sino ellos deciden. Sus promotores lo plantean como una extensión del derecho de los padres a regir la educación moral y religiosa de su hijo. La religión, por supuesto, presente. Que no falte, que sobre. Exactamente. Que no que falte. Y de Ya esta ves. forma en España, pues el partido Vox Mito lo ha propuesto para vetar actividades relacionadas con cuestiones sobre identidad de género, feminismo, diversidad sexual. Ojito, ojito. Esta propuesta ha sido calificada como inconstitucional y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se trata de actividades educativas que redundan en la formación, autonomía o integración social del alumno. Entonces, ¿Cómo te queda? ¿Cómo te Claro. queda? ¿Vero? Loca. Entonces, yo me gustaría que tú le hicieras la pregunta a Ro. Bueno, primero, ¿qué opinas sobre, o sea, cómo se vive esto ahora mismo Clase. en clase? Por parte también de los profesores, que entiendo que la presión está ahí. Y bueno, ¿y cómo se relaciona esto con la libertad de cátedra? Y bueno, ¿cómo esto lo vives? ¿Cómo de importante crees que es? Y cómo se maneja con este concepto que es antítesis a la libertad de cátedra. Totalmente, ya. Bueno, esto, lo del PIN, hubo como un boom Hace ya un mediático, ratito, sí, hace sí. ya como, ¿no? Casi un par de cursos o Sí, así, ¿no? sí. Pero vamos, que es que una cosa, bueno, como todas las temáticas, ¿no? Que ha ido un poco marcando Vox, porque ellos han ido queriendo, ¿no? Y sí que hubo ahí como una preocupación de decir, bueno, si esta gente entra en el poder, esto es verdad que luego las leyes educativas van cambiando cada 2 por 3 Ya. y podría haber un poco un riesgo y una preocupación. Y me acuerdo como un movimiento también sindical de buscar todo el argumentario en la normativa, porque es que la normativa es totalmente contraria a eso. Vamos, la normativa explícitamente dice que hay que respetar los derechos humanos, la educación afectivo-sexual, la diversidad sexual, explícitamente. O sea, que es que forma parte totalmente del currículum.
y está totalmente amparado por la ley. Pero claro, como luego el poder político puede meter mano, y sí que a mí, por ejemplo, me afectó un poco la preocupación, porque yo siempre en los centros educativos como intento promover todo este tipo de, ¿no?, de temática, Claro, porque de hecho tu de papel educación es en ese, valores. o Una sea, de las partes de mi trabajo es claro. ese, ¿no?, el trabajo de promover educación en valores y tal, ¿no? Y la verdad que yo, ya el simple hecho de que tú te plantees a ver si me voy a tener alguna consecuencia por eso, a mí la verdad que... Bueno, estas famosas listas de la gente que hacía educación Sí, que hicieron en materia de LGTBI, que hicieron feminismo unas también. listas, o sea, en plan, ¿qué es cojones Claro. esto? La lista de Schindler, Sí, ¿sabes yo lo me que te acuerdo que en digo? ese momento me estaba aquello, yo le di vuelta, yo decía, Y hay una cosa yo, muy... vamos, yo voy a seguir Sí. haciendo mis cosas y tal, Sí. pero ya un poco pensando, ¿eh? Y lo que has dicho sobre el poder, que es como de que entren en el poder. O sea, en el poder están ya. Vamos a partir de ahí. Ahora la cuestión es que, o sea, realmente se le está diciendo como de la ley no puede echarse para atrás, porque la ley ya está delante. Pero hay una cosa que es ya el poder social. Lo que dice Gema en el audio y lo que estás diciendo tú, ese miedo tú sabes que legalmente no te puede pasar nada, pero hay una cosa Sí, social pero hay una aquí. presión social que pasa con Los muchos otros padres, temas, no solamente los padres eso. Sí. que te dicen, no, mi hijo no va a asistir aquí. O sea, esos padres que realmente te están cuestionan, oye, ¿y ejerciendo eso? el PIN Sí. parental ya. Ya. Sí, no, que aunque no exista eso, existe la presión social, claro. Exacto. Y familias que te cuestionan, te pueden llegar a cuestionar y decir, bueno, ¿y esos contenidos por qué tal? Y tergiversar cosas, igual que lo hacen con muchas otras temáticas, con esa temática también. Vale, vamos, no lo hacen tampoco tanto, porque te digo, igual la compañera, vamos, a mí me encanta escuchar a la compañera, pero te digo que no es la mayoría del profesorado que tiene esa actitud, bajo mi punto de vista. O sea, que el profesorado o bajo mi punto de No vista, se mete en lío. con los temas LGTBQ+, y Ya. es un tema totalmente menor, porque ella hablaba bastante también del feminismo. El feminismo parece que ahora va calando más. De todas maneras, es una hostilidad enorme, pero es que el tema LGTBQ+, es que ni siquiera es Bueno. un tema absolutamente menor, ni siquiera hay como gente puntual, pero es una cosa que prácticamente no se habla ni se trata Claro, en el yo- profesorado yo- ni, vamos, Hablando con Gema, sí que es verdad que había un punto en el que ella, a ver, no es la mayoría de... Su propuesta no es la mayoría del No. profesorado. Y además claro. muchas veces se siente un poco mala profesora en el sentido de que tiene un currículum de contenidos concretos que si empieza a tratar temas de valores dentro del currículum, a lo mejor no llega a todos los contenidos que tendría que sí, llegar. eso es también ocurre, vaya. Entonces, pues que eso está planteado, porque de base no está planteado que eso esté dentro de la educación de los alumnos. Claro, Entonces claro. ahí estamos, pues para mí eso por un lado. Y por otro lado, pues que creo que Vox o la Iglesia Católica en un momento dado sabe que ahí hay un resquicio de poder súper grande y que lo quiere conquistar a través bueno, pues porque la escuela puede crear ciudadanos libres y críticos, puede crear esclavos, que es lo que ha creado hasta el momento. Entonces, ahora que se está abriendo porque quieren crear otra cosa, pues la religión y Vox puede manipular a gente que no piensa, pero no puede manipular a los ciudadanos Claro. críticos. Entonces, me llama la atención porque no sé cómo lo ves tú, pero esta es un tema capital a la hora de cambiar la sociedad. Siempre se habla de la educación, que si el activismo, que si la educación, y luego el papel de los profesores a nivel social está bastante desprestigiado. Totalmente. O sea, ¿cómo puede ser que tengan en sus manos tantísimo poder de influencia en el cambio social y tengan tan poco reconocimiento social? ¿Tú eso cómo lo vives o qué piensas? Bueno, yo creo que cada vez tenemos menos poder, ¿eh? Tiene más poder más como agentes socializadores, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales y eso. De hecho, a veces pienso en los valores o las cosas que intentamos promover en la escuela, que se nos pretende como dar mucho poder siempre la gente con la educación en la boca, la educación formal, ¿no? El sistema educativo. Es a veces como un parque temático, un museo, donde se habla de valores y tal, que luego el resto de la sociedad no existen. Entonces, así, Exactamente. no sé qué pretenden. Sí, pero por que- ejemplo, yo he escuchado también como a compañeras mías, que yo tuve una charla con ella y me dijo, bueno, es verdad, tal. Bueno, yo y mi hermana, claro, que tampoco es que yo esté ahí haciendo... Pero de repente era como, es que, tío, ahora con toda esta mierda del feminismo nos están metiendo... Claro, yo era como de mirando y diciendo...
Es que ahora encima tenemos que hacer como... Es como, encima de que tengo que dar mi asignatura, tengo que hacerlo como el doble. Y yo a mí ya me decía... Que le "Si estaban no- dando mucho trabajo. Sí, sí, es como, ¿tú no te das cuenta que esto es en tu beneficio? O sea, que lo digas tú, ¿sabes? Ya, que lo diga un por eso señor digo que- de 60 años, pues dices, mira, si te vas a jubilar en 5 años, menos más Claro. que te vayas de aquí. Menos más. Pero es como de tú, tío. O sea, en serio, de verdad, es necesario... Claro, luego te pones a explicar y le dices, pues, y esto, y lo otro, y te dice, ya, pero es que, digo, tía, pero es que eso forma parte de esto. O sea, quiero decir, es que es tu trabajo, es que tú tienes a niños, y a niñas, y a Sí, niñas. se supone que debería... Vamos a ver, además es una cosa que eso no... A mí me da coraje, por ejemplo, cuando se ponen a hablar de tema de educación en valores y tal. Pues eso que lo deis en las tutorías. En las tutorías lo habláis. Claro, eso no- Y por no- supuesto yo lo voy a hacer y lo hago en las tutorías. Claro que sí, pero una tutoría que es 1 hora a la semana de temáticas puntuales que yo... Cuando planteo trabajo de algo en tutoría, pues claro, son cosas puntuales y tal que tú no puedes tampoco dedicarte a profundizar No. ni tal, ni la hora de tutoría la sienten como un espacio ahí un poco como más serio y tal. Se supone que debería ser transversal, ¿no? Por ejemplo, en lo que decía la compañera también, en los contenidos que tú tratas, pues tener esa mirada, en tu manera de expresarte como profesor, como profesora, ¿no? Incluir lenguaje inclusivo, por ejemplo, tal. Y eso yo creo que no es un trabajo extra, eso es un trabajo que tú tienes que tener, una formación, un trabajo personal y lo integras en tu manera de ser, vamos, y en tu manera de trabajar, que no es una cosa extra. Ya. Que los Sí. profesores tienen que guiar un poquito de terapia, ¿eh? Sí, Las bueno, millas. terapia tiene que todo el Que mundo. yo creo que hay una cosa en Que la la- educación que es como en el amor, ¿no? Como tú siempre dices, la gran losa del amor es el romanticismo. ¿Cuál era? El amor romántico. El amor romántico es como la gran loseta esa que no nos podemos quitar de encima. Y hay una cosa en la educación que es como de... El sistema educativo es una basura. O sea, quiero decir, la manera de dar clase es una basura. O sea, seguimos todavía cosas de memorizar a hierro cosas, que no tenga nada sentido, esto te lo tienes que saber porque sí. Y yo, o sea, a mí esto vivo con personas que trabajan en la academia, o sea, que van a ser profesores. Y yo siempre se lo digo, o sea, desconfía de la academia porque es que es una cosa que no ha avanzado. Que porque mucho que le metemos todas, todo, es que Sí, no es bueno. eso solo lo que tiene que cambiar. Es que Y- lo que tiene que cambiar es claro. el modo de evaluar a una persona, el que tú estés evaluando bajo un mismo listón a todo el mundo. Y si no llega aquí te va a diversidad. Y si no, es como, Claro. no, tío, es que somos personas individuales y otra vez tratando en masa a la peña. Sí, bueno, se supone que eso está recogido en la normativa, que debería ser así y tal. Es verdad que luego en la práctica es más complicado. Claro. Y, Porque el sistema no te deja, eso es lo que claro, te quiero porque decir. Te es que, digo- claro, la normativa como que describe un sistema diverso, flexible, no sé cuánto, y luego la estructura real Claro. es súper A eso me homogeneizadora y súper estricta y poco flexible. Y con ¿no? numeritos, Entonces, de un 0 a un 10. o sea, es como un Claro. poco cortocircuito y luego no hay recursos tampoco. Eso te iba a decir, digo, Y, porque es que creo que es muy fácil legislar, es facilísimo legislar Claro. y no dar los medios Claro, eso necesarios pasa muchísimo. para que eso se produzca. Claro. Tú lo que es como, yo qué sé, a mí me gusta muchísimo cuando hay una ordenanza municipal y prohíben un montón de cosas. Y dices tú, bueno, me estás prohibiendo cosas, pero porque es gratis. Digo, pero es que para que yo deje de hacer algo, a lo mejor me tienes que facilitar el carril bici. Sí. No se puede ir por acera. Pues sí que no hay ni un puñetero carril bici. Construir claro. un puñetero carril bici y no me digas que no puedo ir por acera. Porque el prohibir porque ir por acera es gratis y lo otro es mucho dinero. Claro, hay que hacerlo, hay que Pues hacerlo. creo que con la escuela pasa un poco. Es como lo ideal de la vida porque es gratis legislar y todo está muy bien, Sí, pero luego pero- hay otra paña tú como puedas Sí. con lo que hay. Claro, apáñate como puedas. Sí. Exactamente. Y el profesorado, la verdad, que hace lo que puede. Todo el Hacemos mundo lo que hacemos lo que- podemos. Todo el mundo. Sí, bueno, Todo el mundo hace lo como que se puede. nota que hemos hecho terapia, ¿eh? Todo el mundo hacemos lo que podemos. Pero es que también Así la mismo. escuela se le quiere poner un peso de agente socializador que luego Que no no- lo que tiene no- porque que es que capacidad. cada vez tenemos menos. ¿Sabes? Vamos, yo creo que las cosas que ven en TikTok o no sé qué, no sé cuánto, Son mucho más de ahí poderoso. saca, vamos, tiene muchísimo más poder que cualquier cosa que podamos decir en un aula, pero vamos, muchísimo Pero más. ahí los padres no hablan de libertad, o sea, No, de no, pin eso no, parental porque y claro, a hostias. quien tienen controlada a nosotras. Pues Claro. nosotras estamos controladas, tenemos ahí Claro. un sistema que si alguien saca los pies del tiesto en un momento dado, te pueden llamar la atención o te Exacto. puedes tal. Pero claro, luego todos los demás que tú digas o que vean los contenidos que tú veas, que tú dices, mira, me van a llamar mi atención porque esté yo haciendo un taller de educación afectivo-sexual, cuidado tú, y luego están viendo unos contenidos, unas cosas por Vamos, que todas están, partes. que están viendo porno desde los 13 años. Bueno, está viendo porno, vamos, yo eso que me pongo a indagar y tal, me están viendo porno de esa edad, claro.
Y eso está muy... Eso no controla a tu Eso hijo no, en Eso pero lo internet. tenemos en la si hay mente algún hecha. taller de Pero no sé controla a cuánto, profesores que le den educación cuidado. emocional. Nosotras Está muy bien que no tenemos, tengamos claro. educación emocional en Sí, aula exactamente. y luego veamos porno, porque eso no es ni una bomba de relojera ni nada, prácticamente. Claro, Vamos, claro. ya tenemos la mente quemada nosotras, que somos una generación que le ha llegado el porno súper tarde y el que veía era el que tenían tus padres encima del armario, si es que a tus padres tenía, Claro. o el de tu colega, no sé qué, y ahora de repente, bueno, en fin. Vamos, esto yo es le todo- hablo, por ejemplo, en el aula a lo mejor que la sexualidad no es genitalidad. Y eso es como... Perdona, y es como, perdona, ¿qué me está diciendo entonces? Que el profesorado, lo que decimos, ya digo que es un parque temático, lo nuestro, un museo, ahí en Arqueológico. comparación El museo arqueológico, de un museo arqueológico, de algo, de, no sé, las cosas que escuchan ahí es como, bueno, yo qué sé. No, yo quiero que... quería hablar también de... O sea, que hemos pasado como así más para adelante ya, pero lo de la libertad de cátedra. Sí, es verdad que no hemos ¿Por qué? comentado. Porque, o sea, porque yo he intentado como escribir por qué esta petición por parte de la ultraderecha, ¿por qué? ¿Por qué lo pide la ultraderecha que no haya libertad de cátedra? Tú, Vero, como que ha introducido un poco ahí, pero bueno, di un poco lo que tú... ¿Por qué, Ro, por qué tú crees que la ultraderecha quiere que no haya libertad de cátedra? Bueno, a ver, libertad de cátedra. Que nosotros tampoco libertad de cátedra, a ver, ese concepto no es que esté contemplado. A ver, nos tenemos que estar en el marco normativo Sí, de, bueno, pues que tenemos. en la estructura, eso Que está sí, claro. que eso me suena a mí más como un concepto como de la universidad o Ya. algo así, ¿no? Sí, sí, que, sí, puede ser. Que en el sistema educativo, bueno, en la secundaria o en la educación básica, eso no sé. ¿Por qué quieren que No haya sé. PIN parental? Vamos a cambiar la Que porque pregunta. quieren, claro, porque quieren que haya PIN parental. Pues no sé, es que no sé, no sabría decirte. Es que también bueno, no sé, es que no sé. Porque están enfermos, por ejemplo. No, a No, ver, ¿cuál es su interés? O sea, ¿cuál es su interés buscando que sus hijos no escuchen ciertas cosas? ya, es que yo no digo, no lo entiendo muy bien porque quieren, no sé, porque es que como escuchan tantas otras cosas en otras partes, no sé por qué especialmente En educación. en educación. Y no sé por qué especialmente según qué contenidos, porque es que luego hay cantidad de otros contenidos que podrían ser a lo mejor censurables Ya. y no se meten ahí, que tienen un conflicto con esas temáticas y es que no entiendo por qué no. Yo es que no lo entiendo porque realmente, porque quieren impedir que escuchen cosas que... Es como ponerle puerta al campo, ¿no? Es como tú lo ves, ¿no? Es como, si es que da igual que lo hagan en la escuela, sino que es como, si vas a acceder a eso de cualquier otra manera, ¿no? Ya, es que eso, es que no, yo creo que es que no entienden el valor que la educación pública tiene que haber una pluralidad y tienen que respetarla y se niegan a querer respetarlo. Es que no... Es que eso yo creo que como hay gente que no tiene interiorizado los valores democráticos, pues Ya, no, es que- no puede Exactamente. entender que haya un espacio en el que sean posibles, ¿no? Y que se hagan otras cosas que sean diferentes a lo que opinen. Ya. Yo creo que, por ejemplo, hay una cosa muy clara, ¿no? En todo esto, que en esta trupe de personas casposas y repulsivas, ¿no? Que básicamente lo que quieren y necesitan es que su privilegio, o sea, mantener su estatus de privilegiado y que no se nombren y salgan a la luz otras formas de vida que claro, pueden tambalear ese privilegio. Pueden decir, quiero decir, sus hijas pueden ser manejadas y adoctrinadas como los padres decidan, contando que hay padres y madres que ya de por sí deberían haberse pensado 2 o 3 veces tener hijas. Lo que no quieren es que sus hijas puedan discutirle, que les lleven la contraria, que un día se sienten a la mesa y les digan papá, mamá o papá, bueno, sí, papá, mamá, porque no creo que papá y papá de repente, o mamá y mamá, papá, mamá, no lleváis razón, sois personas irrespetuosas, tenéis muy poca empatía y sois personas despreciables. Entonces, eso no quieren que haya libertad de pensamiento individual y crítica, que es básicamente lo que cualquier régimen dictatorial quiere. Y si alguien empieza a tenerla, hay que castigarla y sacarla a la luz para avergonzarla y que no se vuelva a repetir. Entonces, yo creo que viene de ahí. El miedo es, como hemos hecho todas, o hemos tenido que hacer en algún momento, pues yo lo he hecho en mi casa. De hecho, después de esta de Gloria, yo también me senté con mis padres y cuando había un comentario fuera del lugar le decía, no,
Exacto. Y es un padre y una madre no pueden consentirlo. Hmm. Que se les lleve la contraria. Y que un hijo puede tener libertad de pensamiento y sus propias opiniones. Creo que viene desde ahí todo esto, no lo sé. Sí, pero eso, con esa temática, pero que con más. Sí, con también, todas. No, claro, o sea, con todas. Yo con te hablo, todas. no he dicho Claro. solo LGTBI. O sea, para mí es como Sí. todo. De Sí, que sí, a ti te enseñen la historia de España y te pongan. Y nunca llega Franco, eso me hacía mucha gracia. Ah, bueno, eso claro. Es que nunca llega Franco, que no da tiempo nunca. Que te pongan lo de la guerra Ya, de eso es que Irak. por eso digo que hay muchos y no a otros la temas, guerra hay y que muchos ahora de temas repente muy tu padre estuviera de polémicos, acuerdo. hay muchos temas polémicos, pero que, bueno, que se puede focalizar también el tema de Vox y tal, pero que está muy, porque sobre todo con el tema LGTB, Q+, y Q+, es que es como, vale, Vox a lo mejor es un rechazo frontal, pero que es que hay obviar ese tema o no entrar ahí de la mayoría Sí. Ya, de la sociedad y del profesorado, ya. ¿sabes? Que me parece Porque que es hace mucho lío. más daño casi Mucho que, lío, porque yo que quiero esa cobrar mi parte. dinero e irme de aquí. Claro, Mucho que hace lío. mucho más Mucho daño que lío. esa parte mediática, tan mediática, porque lo de Vox es como siempre como muy mediático, ¿no? Ya, muy peliculero. Pero claro, eso es muy peliculero. Y bueno, esa parte peliculera, digo, que tuvo su moda, también lo del pin parental, no sé qué, pero luego en realidad al final Ya. ha quedado en nada. Pero lo que Sí. tenemos todos los días ahí El es silencio. gente pues, que ese tema no se lo plantea o se lo plantea así como muy de puntilla y que, bueno, es un tema ¿Qué menor, pasa? absolutamente menor. Ya, Y ya te digo, y el tema de la igualdad ahora ya. va cogiendo fuerza, pero aún así hay muchísima hostilidad, por supuesto. Claro, por Pero el supuesto. tema, Claro, el tema de la diversidad sexual el- es un tema como, bueno, Le alumne LGTBI, de repente, si tú lo estás tratando como tema menor, quiero decir, para que la peña entienda, la gente que nos está escuchando, que sé que lo van a entender, nuestras telespectadoras y telespectadores, los dos que tenemos, Manolo, un besito cariño, te mando un beso desde aquí, a Manolo que le dije que eso lo iba a decir, es que es uno de nuestros 0,1 Oyente, telespectadores cis hombre, heteros. ah, los dos que había, ¿no? Que Eran decían. dos, uno es él y otro es Feli. Feli, un beso también. Si hay alguien más que se manifieste. Lo que quería decir, como para que se entienda esto, es decir, si tú estás diciendo que esto es un tema menor, tú estás haciendo ver que esos alumnos Claro. LGTBIQ+, son Son temas menos- son menos importantes. Entonces, Sí, sí, claro, sí, sí, tú totalmente. asumes esa actitud desde adolescente. Yo no Sí. importo tanto porque a mí no se me nombra. O sea, quiero que tengamos como muy Claro. claro por dónde pasamos las personas LGTBIQ+, hasta que Efectivamente. llegamos a la edad que de repente alguien o tu colega con la cabeza bien puesta o una terapeuta, después de pagarle tu dinero, te dice, usted es una homófoba o usted tiene la Claro. homofobia metida entre ceja y ceja y piensas que no eres tan importante como el resto de la Sí, sociedad. totalmente, Correcto. Y ya eso está. sí. Así no es, cariño. Y Esa es la hizo referencia. ¡Y bomba! Voy a tirar bomba! una bomba para toda esa gente. Ahí Venga. va. Pero cuéntanos, bueno, que yo te leí tu texto y me gustó mucho y quiero que lo digas. Bueno, haberlo introducido en otro, La introducción, en otro momento, pues lo que digo, que la escuela como productora de esclavos o productora de ciudadanos críticos, Tal. ¿no? Y hay un punto en el que creo que se manifiesta de alguna manera cómo ha cambiado, o sea, también quiero que me digas tú en cómo ves un poco a la generación actual, que la suelen nombrar y la diferencia entre la nuestra, ¿no? Como la generación de cristal. No sé si te suena ese concepto. No conozco el No puedo con concepto esa ese. mierda, de Bueno, que no verdad. se puede tocar. El que concepto son es una muy Eso se lo he oído frágiles, yo a que- gente- o dice una generación a la que se le critica que no aguanta nada, que no tiene tolerancia a la frustración, pero por otra parte yo pienso que lo que nosotros hemos tenido que aguantar a nivel No hay que aguantarlo educativo tampoco, y ¿no? a nivel laboral a lo mejor no debería ser la normalidad. A lo mejor no había que aguantar eso A lo mejor no tampoco, debería ¿no? aguantar eso. Y se parece mucho a la esclavitud, por otra parte. Entonces nosotros, nuestra generación, que vemos que hay cosas que ellos enseguida no aguantan. Es decir, que yo tengo un jefe que me dice 4 cosas, va a tomar por saco, me cambio de trabajo, porque hay otra cosa. Y es como que flojito no, que ese jefe es un gilipollas. Y yo no tuve que aguantar a un jefe durante 2 años que era su normal, no lo tenía que haber aguantado, punto. Y es como... y a esa generación también se le atribuye pues que están más concienciadas con las causas sociales, que el tema de diversidad pues hay mucha más tolerancia entre comillas, o está mucho más naturalizado, ya no necesitan tanta etiqueta y tanta cosa, ya es como pues si me río con este, si es la otra, en fin, que
que haya como un salto, de alguna manera, de esa dureza que ahora nosotros vemos como si fuera algo bueno, que yo no lo veo como algo bueno, Absoluto. y esa crítica además como llamándolos ya como de como Sí, los flojitos. ¿no? Eso es o sea, a mí yo es que esas cosas no se las he escuchado. Bueno, porque Yo eso no lo percibo, de hecho ese concepto no... yo la había escuchado, pero a ¿Cómo gente lo ves? además muy cercana de gente que ha sufrido esto y que lo que te dicen es que ahora ya no se puede decir nada, que son las generaciones que están. Y yo los miro y digo, que tú estés diciendo esto es como tan llamativo. Ya. Es que a lo mejor no Gente quieren muy tolerar supuestamente. mierda. Es que a lo mejor no quieren tolerar toda la mierda. Toda la mierda no quieren Sí, bueno, tolerar. esa Que a lo mejor parte, pueden claro. hablar y nombrar, y aunque tú digas no necesitan etiquetas, y si las necesitan y las tienen que decir, que las digan, porque nosotras no las hemos tenido que callar, Correcto. ¿sabes? O sea, es como, ¿qué problema hay? Que no puedes hacer humor. Claro. Es que no puedes hacer... Pues te jodes, tío. Bueno, a ver, pregúntate qué tipo de humor estás haciendo. Pregúntate O sea, primero revisa eso y luego ya te ofendes si quieres. Exactamente, correcto. Con la cara ya. Y luego, bueno, también cuéntanos un poco cómo lo ves tú, cómo ves la generación actual. A nivel así generacional no tengo una idea como muy clara. Esto también que dicen, la generación encontrada, que no es la generación perdida, la generación de cristal, no sé cuánto, tal. No sé, ese concepto ahí aglutinador, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo me he encontrado muchas cosas, mucha diversidad en los diferentes sitios en los que he estado trabajando. Lo que sí veo es que no es tan diferente a nuestra generación. En el tema LGTB IQ+, ¿vale? Estamos aquí con toda la retaíla siempre. En el tema LGTBI Canal Plus. Veo que ha habido poco avance de la gran mayoría y hay una minoría, eso sí, que la minoría que tiene acceso a información, porque claro, es que ahora hay un acceso a la información que antes no existía y eso es increíble, que hay una minoría que sí que tiene una formación y una conciencia súper abierta, que eso por supuesto nuestra generación ni de coña, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, yo el Qué otro guay. día, precisamente, hablando con una alumne, bueno, aunque en realidad estábamos hablando del pronombre con el que se sentía bien y me decía, no, es que realmente... Y hablando a ese nivel, en primero de la ESO, Qué guay. decía, es que yo me identifico con no binaria, no a género. Que eso, vamos, me parece. Es que Es nuestro que año... esto se lo digo yo. Y todavía no he llegado ahí. Se lo digo yo, claro, se lo digo yo. Bueno, es que eso ni el profesor, vamos a ver. Efectivamente. No es que nuestra generación no, te no, encuentras no de lo repente- sintiéramos, pero no lo sabíamos Claro. articular. Claro, Porque sí, además porque no yo... tenían legitimidad para... Vamos, quiero Eso era decir, como ser Claro. bisexual. Ser no binario como ser Claro, eso bisexual. no se articulaba. Eso no se articula. Eso es malísimo. que no es que ahora sea nuevo. quiero decir. No, claro, pero que eso, que tiene ahí como esa conciencia y tiene como esa posibilidad, porque Ya. se ha abierto esa posibilidad. Pero la mayoría, la verdad es que yo a veces soy un poco pesimista, creo, con todo eso, ¿eh? La mayoría no, la mayoría es muy normativa, ¿eh? Para todo. Qué fuerte, pues yo... Muy normativa. Yo soy completamente... O sea, por una vez en mi vida voy a ser optimista porque no sé si habéis leído mi libro. Vamos a poner una bomba. Yo apuesto por la destrucción del ser humano, pero yo en las nuevas generaciones, en las que a mí me gustan, por supuesto, tengo tantísima confianza porque es que Yo también. yo las veo, o sea, yo de verdad que es que la juventud, como si yo fuera vieja, pero La juventud. yo soy jovencísima. Eres una joven. Hombre, por favor. Pero, Era una no, pero mozuela. yo veo a la peña más joven que yo y yo siempre digo que, o sea, me da tanta alegría, claro, que luego veo a gente más joven que yo que digo, Moriste. ¿en qué momento te han tenido a ti? Ya, Quiero decir, pero veo a gente tan joven como yo que tiene tantas herramientas, o sea, que es que tiene un montón de herramientas y además saben utilizarlas, como decir, yo había momentos que yo no... me hubiera gustado tener esas herramientas porque yo sabía... Yo lo tenía en mi cabeza, pero no lo podía articular. Claro. Pero esta peña tiene acceso a información y ¿sabes lo que pasa? Que como se está poniendo siempre en duda, son la peña que busca, porque como evidentemente la peña LGTBIQ+, tenemos que dar explicaciones absolutamente de todo, Claro, que a la tía. peña heteronormativa nunca se le pide, pues claro, estamos hiper preparadas para hacer pa y para callar boca. Entonces yo los veo callando boca Todo el rato. a señoras como nosotras, Correcto. a otros señoros
que eso sí que había que taparle la boca, pero cosérsela y que se quede pegada. Pero, o sea, yo de verdad tengo mucha confianza y creo que son peñas muy luchadoras y que, como decía Fernando Arrabal, ¿no? Que en la entrevista esta tan famosa de deja hablar a la minoría silenciada. Pues que esto ya no es la minoría silenciada, que nosotros éramos una minoría silenciada. Correcto. Y esta minoría, que sabemos que hay una mayoría de gentuza, Es una minoría. pero una minoría que Con tiene mucha mucha voz. Claro, y a porque- mí eso me da tanta alegría. Qué guay. Sí. Yo también tengo esperanza ahí. Hombre, ahí está la esperanza, pero yo te digo, o también eso que es que Nos para va a mí es cortar una tu rollo. minoría. Sí, yo lo siento mucho, no es por Porque además cortar que el estamos rollo. hablando de los pedroches, no estamos hablando de Claro. Madrid, Ya, ¿me ya, entiendes? ya, No, ya. pero que vamos, pero Bueno, que- en Madrid es moderna, se cree que somos modernos, pero no es es tan moderna. moderna. No es moderna. No. Córdoba sí, coño. Córdoba es Siempre moderna, había sí. una resistencia, siempre había grieta en el sistema, siempre había una resistencia. Y esa resistencia ahí hay una esperanza, pero que es una. Niña. La Que sigue siendo resistencia. una resistencia. Es la Sigue resistencia. siendo una resistencia, Pasa que ahora no tienes la más mayoría. herramientas, tienes más claro, por supuesto que sí, pero que, vamos, yo. Pero bueno, que esa esperanza no se pierde, porque si no, no estaríamos aquí. Hombre, por supuesto, que nosotros somos la esperanza de este país. Algo más que agregar, Vero, porque nos vamos con la última pregunta para adelante. Venga. Yo Pues no. dale a la última pregunta, Cari. Venga, miedo. Venga, voy a intentar decir LGTBI-fobia rápidamente. Venga, dila. rápido. ¿Ya lo has dicho? ¿Cuándo hay... Plus. Dejarme hablar. Hacer favor. Cuando hay violencia LGTBI-fóbica en el propio centro entre docentes, alumnos o incluso fuera del centro con la familia, ¿cómo puede actuar ahí la ley o el centro o tú en tu papel de orientadora y exploradora? ¿Cómo se interviene ahí? Sí hay. Vamos, es que la normativa es muy bonita, pero está muy bien también que sea muy bonita para algunas cosas, porque sí que recoge que cuando haya una agresión se puede abrir un protocolo de acoso y entonces sí tiene una herramienta y tiene unas pautas y tiene una manera de actuar y tal. Eso es dentro del centro. Sí, dentro del centro, eso está recogido en fuera? la normativa. Fuera del centro, a ver, el centro, lo que ocurra fuera del... Vamos a ver. Si Te voy a ocurre poner un algo ejemplo- fuera te de voy un a poner un centro, ejemplo muy- a un ver, ejemplo sí, muy porque a ver concreto dónde para ir quiere para ir. allá. Yo ahora de repente, o sea, yo como orientadora de repente tengo un alumno o alumna o alumne que llega y me dice que en su casa le están maltratando, o sea, Sí. básicamente tiene agresiones por el hecho de su género, su orientación sexual o cualquier tipo de cosa. Uy. ¿Cómo puede actuar ahí el centro? Eso es lo que a mí me interesa. Porque dentro del Claro. centro sabemos que es evidente y alguien tendrá los dedos de frente, o que sea una minoría silenciosa. No, Pero- sí, claro. Pero fuera del centro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una orientadora? A o un ver, cuando centro? se detecta cualquier situación de violencia fuera del centro, se puede recurrir a servicios sociales. Y desde ahí... Interceder. pero claro, es un tema muy delicado, porque claro que depende de la violencia como sea. Ya. Ya. ¿Sabes? Porque yo, por ejemplo, he acompañado a algún alumno en su transición y saber un poco que la familia tiene una postura Chunguil. regulera y ahí es complicado. Ya. Más es complicado intervenir. Tú puedes intervenir un poco aportando tu opinión como profesional, pero claro, también pasa mucho que eso, y además depende del tipo de familia, porque si son familias como que no son familias desestructuradas, que son muy normativas y todo eso, como que parece que no... Que no hay violencia, ¿no? Que parece que sí que no hay violencia, que está muy tolerado. Entonces eso también es complicado también esa intervención, ¿eh? Ya. Pues con familia que está desestructurada, que no tienen recursos, que no sé qué, parece como que es muy fácil que hay que Bueno, porque hablarlo con eso servicios sociales. Tienes un poquito de aporofobia también, que es como de... con los pobres todos nos lo quitamos rápidamente del medio. Eso pasa, vamos. Y de hecho yo, vamos, que he tenido un caso de una familia pues que yo pensaba que, bueno, que no estaba... no, hombre, violencia y así, violencia... Bueno, que hay muchas maneras de violencia, Claro. pero que no acepten un proceso de transición del todo y tal. Incluso comentarlo con servicios sociales, incluso de servicios sociales comentarme, bueno, pero esta familia mejor se va a sentir incómoda si se le dice algo. Pero, ¿Sabes? Fuego de Que eso sal, ¿no? es complicado. Depende, ¿no? Depende Porque es que a lo de... mejor se tiene que sentir incómodo. Ya, Es que sí, No, y es que- efectivamente. y es que a lo mejor están haciendo sentir incómodo a su lo hijo, ¿no? piensan, claro. Pues mira, que hay una cosa muy clara, como te estaba escuchando, y era como que lo veía súper claro. Hay una cosa en toda esta historia que es como la familia puede meterse en el tipo de educación
que tiene, o sea, puede entrar en el centro educativo y manejar y disponer, por lo menos dar ruido y decir Sí, uy, pipa, ruido. y es que simplemente no es ya ni la ley que le tiene que amparar, es simplemente el hecho de que la misma educadora o educador diga, no quiero problema, que no quieres esto, no te lo doy. Pero los educadores, las educadoras o la orientadora no pueden meterse cuando en esa casa se está. Uy, eso... Y eso es fuerte, ¿eh? Sí, mira, yo que no, tú no tengo decíais- solución, pero es fuerte. Decíais mucho la generación adolescente. Yo hablaría más de la generación que ha criado padres. a esta... Nuestra generación. ¿Vale? Por eso te digo que es Quiero que, decir. que se focalice en la generación ahora, no, un poco igual la consecuencia de las pautas de crianza, Ya. ¿vale? De que están viviendo, porque es que al fin, es que son un reflejo un poco de las pautas de crianza que han vivido. Vamos nosotros. No, que somos Nosotras nosotros. somos un reflejo de la generación anterior que nos ha criado a nosotras como ha podido, que ya en una muy avanzada edad, algunos hemos dicho, ay, vamos a ver qué me pasa en la cabeza, voy a ver si me puedo yo reestructurar un poco porque estoy como un poquito Sí. que no sé qué hago. Es unas pocas. Claro, toda esa gente que no ha hecho ese trabajo está haciendo un reflejo Claro. de si la niña, el niñe o Claro, el pero y a niño, bueno, el nivel- niñe ni lo nombran, pero claro, si esta persona se siente mal, le mete una hostia, Y ahí pim pam. estamos. O si yo lo educo de tal manera, como han hecho conmigo. Correcto. ¿No? Somos reflejos, claro, y el centro educativo, todo eso que tú dices, no tenemos tanto poder. No tenemos. Claro, no tiene tanto poder. Cada vez tenemos menos, creo yo, vamos. Ay, Ya, no, hemos quedado así como. no encanta. ¿Algo más que añadir, señora Arro? Pues... Puede- Ay, de verdad. Me Puedes estás no mirando muy tener más. fuerte y me estaba mirando muy fuerte, creo. No, Aparte del muy arroz bien. con gambas que nos has preparado. Porque es que la hemos invitado y nos ha preparado un arroz con gambas. O sea, esto, por favor. Qué maravilla. Sí, no lo esperábamos, pero ha sido un regalazo. Nada, no, hombre, gracias por tener ese espacio un poco de reflexión sobre este tema, porque ya os digo, a mí es un tema que, bueno, que también yo pues, vamos, que lo trabajo y que lo vivo, Sí. y que es un tema que yo veo que es que pasa a todo el mundo olímpicamente, ¿eh? Ya. Que no, bueno, primero que la educación a quien le interesa, nada más que Ah. para ponerse Pim, para medalla tal, de tal. Ya. Qué rollo la educación, qué rollo hablar de esto, ¿no? De Ya. educación, qué rollo tal. Ya. Y luego eso, y vamos, y es muy poca, yo creo que hay muy poco espacio donde la gente se siente un poco simplemente esto que hemos estado hablando, Ya. comentar este tipo de cosas, porque sí, la educación es súper importante, lo dices, es súper importante, Sí, sí, súper sí. importante, Es que se le pero llena luego la a nadie le gente, importa rollo, Queremos cambiar realmente. el mundo y se le llena la boca con el tema Ah, educativo. y Digo, nadie le pero- importa. Ay, Dios mío. Y eso, y el tema eso LGTBIQ+, bueno, y el tema ya del, bueno, el nominarismo y todo eso tal, eso ya, Magia. eso Magia. eso ya, Eso ya es otro día. Es otro eso día, ¿no? ya hay en educación ya, de educación ya se habla poco, pero de eso en la educación ya, demasiado que se habla ya algo de feminismo, ¿eh? Ya. Sí, además es como que se suele adoptar como una figura de reírse de eso. O sea, yo hace poco estuve viendo una obra que era interesantísima, nombrando lo del nominarismo, ¿no? Que a mí me molestó esa parte, o sea, lo demás me encantó, pero fue como de, ¿es necesario esto? Era una obra que se llama, que no sé si está todavía en el CDN cuando publiquemos esto, se llama Supernormales. Entonces hablaba de la diversidad funcional y el sexo. O sea, en plan, como el derecho a tener sexo, el demandar sexo, tal. Y había una parte de la obra donde se utilizaba, en plan, como llegaban dos padres, un padre y una madre súper moderna, que iban a buscar asistencia sexual para su hijo, pero claro, todo el rato utilizaban hija-hijo, independientemente, o sea, daba igual, ellos decían hijo, hije, y todo era como vamos a utilizarlo en plan de humor de somos muy modernos y utilizamos hije, ¿no? Y es como ¿de verdad? O sea, mete eso en la obra para esto. Es como estás hablando de una cosa tan importante que y lo metes como para hacer el gag cómico, ¿no? Es como esos modernos que hablan. Sí, sí, Y es eso como pasa me da mogollón. tanta pereza esa mierda, ¿no? Como en serio, o sea, bueno, hay una cosa buena de eso que es como se está hablando del tema y lo tienes que meter en una puta obra de teatro. Ya, o en una ya, peli de hombre, Santiago ahí, Segura. claro, ahí no Estás avance. hablando de eso, pero hay otra cosa detrás que es como de,
Otra vez la parodia, tío. Otra vez estamos volviendo al mariquita parodia, a la bollera parodia. Eso, Ahora con esto. vamos a pensar sobre qué hacemos humor, es decir, lo hacemos de la normatividad hacia la no normatividad todo el rato. Pero- ¿Por qué no lo hacemos sobre la normatividad? no? Claro, no digan nada que generación de cristal y todas esas Por cosas. supuesto, no se puede decir nada ahora. Ay, bueno, Ro, cariño mío. Bueno, Un placer cariñas. Maravilloso. Placer, Sí. vamos, con vosotras todos placer. Siempre. Y bueno, aquí ¿quieres decir algo más en plan redes sociales, lo que a ti te apetezca, si te apetece? Si no, dices, no tengo ganas que me siga nadie, dejarme en paz. No, bueno, no. No lo va a decir. ¿Qué va, qué va? Al carajo. No, yo tengo, tengo redes sociales con mi alumnado y eso, pero es como más No, eso es tuyo, eso es tuyo. En familia, ¿no? Pues desde aquí sí que Familia vamos a... no heteronormativa, por por supuesto, supuesto. eso siempre. Siempre. Sí. Desde aquí vamos a decir que el próximo mes estamos pensando o no si sacar un podcast, lo que sí que va a haber una gran noticia que ya Supernoticia. os la... Noticia. Pero un notición del Vamos, copetín. lo mejor Oye, que va a oye, poder Se pasar en la vida. se viene fantasía, se Una de viene... las cosas que mejor, Sí. mejor va a pasar en la vida. Va a temblar el mundo si os decimos que Madrid se va a tambalear un poco. En un Ahora de momento Madrid. dado. En un momento dado. Que Oye, porque oye, Madrid oye. es moderna, pero nosotros somos más modernas. Un beso te Hombre, pido. por supuesto. Así que nada, un besito muy grande. Un beso muy Ro, muchas grande. gracias por Muchas venir. gracias por venir, cariño. Y Vero, muchas gracias por venir a mi programa. Siempre un placer. Y yo venir al tuyo. Siempre un placer venir al mío. Un beso, telespectadoras, telespectadores, telespectadores. Telespectadores. Un beso, chao. Chao. Más besito.